en este contexto de aula virtual, y a partir de ahí poder establecer algunos elementos que van a ser finalmente indicadores para poder después realizar el acompañamiento y la observación de clase. Entonces voy a compartir la presentación que traje preparada. Entonces, en la presentación que está acá preparada, la idea es que nosotros podamos, al final de la muestra de resultados generales, que alguna vez ya lo hicimos, pero ahora la conversación, como les digo, va a tener otro enfoque, un enfoque más relacionado al dominio del contenido, a la práctica pedagógica en aula virtual, algunos factores internos y externos, como la vez anterior. Bueno, para recordar algunas cosas respecto de la evaluación formativa, lo primero que hay que recordar es que esta evaluación formativa fue en línea, ¿sí? Fue a distancia, y se aplicó en todos los niveles del colegio, desde NT hasta cuarto medio. Todos los estudiantes participaron de esta evaluación. Se aplicó durante la semana del 28 al 31 de julio. Recuerden que el día lunes fue lenguaje, día martes matemática, miércoles ciencia, jueves historia. Otra cosa, bueno, como ya lo dije recién, se aplicó en las 4 asignaturas, y lo que se iba a evaluar en un principio fueron los objetivos de aprendizaje de la priorización curricular, que nosotros lo estuvimos trabajando desde inicio de año, si bien no con el documento oficial del Ministerio de Educación, pero sí con los resultados de la evaluación diagnóstico que hicimos en marzo. A partir de ahí es que nosotros seleccionamos objetivos a trabajar, que en la mayoría de los casos coinciden con los objetivos de la priorización curricular. Entonces siempre ese análisis estuvo en la medida que nosotros fuimos juntándonos y conversando acerca de estos resultados, estuvo ese análisis, de que había coincidencia en ese trabajo. El objetivo de la actividad de hoy día, primero, siempre va a ser fortalecer este proceso de enseñanza, llamémosle también aprendizaje, en este contexto complejo, ¿cierto?, de crisis sanitaria y educación a distancia. La idea es que estos resultados nos proporcionan información, que es información importante para realizar los ajustes que sean necesarios en nuestras metodologías de trabajo, especialmente en este contexto de aula virtual. Esto en realidad es bastante ambicioso a mi parecer, porque ninguno de los que estamos acá tenemos algún tipo de preparación en términos como de especialización en este contexto de aula virtual. Pero yo creo que podemos tener algunos consensos respecto de cosas que sí o sí deben ser parte de un trabajo de aula virtual. Y eso es lo que vamos a tratar de conversar hoy día además. Y en segundo lugar, el segundo objetivo tiene que ver con la idea de coordinar el acompañamiento pedagógico en aula virtual, ¿cierto?, a partir de la reflexión de los resultados de la evaluación formativa y las prácticas pedagógicas docentes. O sea, la idea es que el objetivo de la reflexión sobre la práctica docente esté en función del resultado. O sea, si el profesor señala respecto de sus prácticas que son prácticas adecuadas para el logro del objetivo, pero no se está logrando el objetivo según la evaluación, entonces algo hay que ajustar claramente. Bien. En resumen, son esos dos objetivos: fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la coordinación del acompañamiento pedagógico que vamos a conversar hoy día. Respecto de los primeros resultados, estos resultados nosotros ya lo habíamos compartido un poco, pero es bueno siempre refrescar la memoria. En primer ciclo del lenguaje, desde primero básico hasta cuarto básico, los resultados son los siguientes. Bien, creo que llama bastante la atención, llama bastante la atención que en el nivel adecuado, que están en color verde, la mayoría de los cursos presentan altos niveles, ¿cierto?, de estudiantes que están en adecuado. Un grupo menor en elementales, que está en color amarillo, y un grupo, ¿cierto?, menor aún en nivel rojo, que es el insuficiente. Bueno, están hechos y seguiremos haciendo el análisis respecto de esto, pero llama la atención, algunos docentes decían que hubieron dos factores principalmente. Uno de ellos es que el tiempo asignado para los estudiantes, ¿cierto?, dice relación con que nosotros en la mayoría de los cursos dábamos alrededor de 2 horas, máximo 3 horas para la aplicación de la prueba. En cambio, con estos chicos, como trabajan con sus padres de la casa, dimos alrededor de 8 horas, prácticamente todo el día, para que ellos contestaran. Y el segundo factor
que los profes también señalaban era que habían sido ayudados por los papás desde la casa. Entonces hay una cosa como de competencia, de que quieren que les vaya bien a los estudiantes, y eso se ve reflejado un poco acá. En segundo ciclo, bueno, estos son los resultados, también los quiero compartir rápidamente, aunque no nos convoquen en este día, pero de todas maneras los muestro, lo mismo que enseñanza media. El lenguaje en enseñanza media siempre son los más complejos. Y en el caso de matemática, en primer ciclo, en el caso de primero básico, también tenemos bastantes estudiantes con niveles de logro. Primero B, los 20 estudiantes que rinden la evaluación, los 20 estudiantes están en el nivel de logro adecuado. Cursos como por ejemplo el segundo A, lo mismo, hay un grupo de estudiantes importante que está en niveles adecuados, 2 estudiantes en elemental, 2 en insuficiente. Imagino que ustedes ya los tienen identificados a estos grupos. Este análisis lo hicimos ya hace rato y ustedes ya más o menos tienen identificado quiénes son y cuáles son los objetivos de aprendizaje menos logrados. Tercero básico B también, 16 estudiantes con nivel adecuado y solamente 3 en insuficiente, y así cuarto básico. Bueno, también compartía los resultados en enseñanza, o sea, en segundo ciclo, para mostrarlos solamente. Aquí ya los estudiantes se nota que hay mayor, o sea, que hay más diferencia en términos de los resultados por nivel de logro, y enseñanza media también hay mayor diferencia. Se nota que el nivel de complejidad también va aumentando a medida que vamos subiendo en los niveles. Entonces, esto es matemática en primer ciclo, y esto es lenguaje en primer ciclo. Bien. Ahora, lo importante de esto, lo importante de esto es la reflexión que nosotros podamos tener posterior a la aplicación de estos resultados, ¿ya? Esta es la parte como relevante. Y por lo mismo he querido plantear algunas preguntas de reflexión y de análisis de estos resultados en función del resultado propiamente tal y en función también de la práctica pedagógica. Entonces vamos a trabajar sobre la base de 3 áreas o de dominio. Una es el área de resultados, para lo cual se plantean algunas preguntas. La segunda área va a ser el área de prácticas pedagógicas, para la cual también se plantean algunas preguntas. La tercera área tiene que ver con el dominio del contenido, le llamamos área de dominio del contenido, y una cuarta área tiene que ver principalmente cómo esperamos nosotros también como profesores, cómo los profes también esperan, también hay que escuchar ahí bastante, que esperan ellos que sea, o cómo ellos esperan que sea un acompañamiento pedagógico en este contexto, además de aula virtual. Entonces son 4 elementos que quería invitarlo a la conversación de hoy día. Sí, entonces partamos con lo primero. Bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, va interrumpiendo. Nuevamente voy a mostrar, ¿cierto?, los resultados en primer ciclo. Cada uno de los que están ahí conoce la realidad de sus cursos, por eso fueron convocados acá. Y finalmente, nuevamente, una última repasadita de matemáticas. Bien. Entonces, respecto de esos resultados que acabamos de mostrar, planteo 2 preguntas. Primero, ¿cuáles son o qué factores explican los resultados obtenidos en los estudiantes de las asignaturas de lenguaje y matemática de la evaluación formativa? Y cuando hablamos de factores, aquí hay que analizar 2 grandes factores o 2 grandes como áreas de análisis, que serían los factores externos al trabajo que realiza el profe, y obviamente cuáles son esos factores internos que tienen que ver con el trabajo propiamente tal del profesor. Y en segundo lugar, es una pregunta que dice relación con los objetivos de aprendizaje menos logrados por los estudiantes. Entonces son dos preguntas del área de resultados. Y aquí me gustaría quizás abrir los micrófonos y escucharles un poco para ir tomando algunos apuntes. ¿Director está grabando o grabamos? ¿Sí? Para no tomar apuntes al tiro, y prefiero escuchar antes que tomar apuntes al tiro. ¿Bien? Quizás pudiéramos comenzar con primero básico. Las profesoras de primero básico, algunos comentarios generales, Gladys o Catherine, sobre Yo, estos factores que explican. Sí, Catherine. Oportunidad para hablar. sí, ahora sí. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Ya, mire. Bueno, respecto a la primera pregunta, en el análisis anterior, yo misma comenté, de hecho, lo que usted mencionó, Salvador, el tema de que, si bien es cierto, mi curso tuvo buenos resultados, ya se conectaron más de los estudiantes que se conectan comúnmente. Yo quisiera pensar
que les fue excelente porque el trabajo se ha desarrollado de buena forma. Pero la verdad creo que acá en este ciclo por lo menos influye bastante lo que apoyan los apoderados, ¿cierto? Ellos están detrás de sus hijos, ellos no se conectan solos. En una clase normal uno ve que ellos están detrás dando la respuesta, una vez uno inclusive ve más que se frustran los mismos apoderados que los mismos niños. Entonces uno siempre tiene que estar ahí, se pueden equivocar, equivocarse no es malo, y yo les digo a los apoderados a veces, déjenlo, porque en la sala se equivocan. Entonces yo creo que por ahí iría el tema, ¿ya? Creo que acá hubo gran influencia de los apoderados. Y lo otro, que ya, supongamos que tienen altos niveles de comprensión, porque ellos no leyeron la evaluación, se la leyeron sus padres, puede ser también que tienen altos niveles de comprensión y que no les ayudaron. O sea, estarían las dos posibilidades. Pero creo, me voy más por el lado de que también el apoderado, donde uno insiste harto, y como ya están sobrepasados con el tema de tener a los niños en casa, tal vez lo hicieron por cumplir, porque hay unos estudiantes que fueron de Lucía, y ellos tuvieron excelentes resultados, y uno sabe que ese estudiante es imposible que pueda obtener ese resultado sin haber tenido apoyo ni siquiera unos meses del profesor, ¿me entiendes? Porque uno sabe además que parten de familias disfuncionales y que no tienen el apoyo en el hogar que corresponde. Estimulación cero. Respecto a eso, a la primera pregunta, ¿se responde solo a la primera o a la segunda igual? Vamos al tiro con la segunda. Ya, y respecto a los OA, bueno, en ese momento todavía no estaban los objetivos priorizados. Claro. Entonces, básicamente estaba todo relacionado con la conciencia fonológica y la expresión oral en los estudiantes. Respecto a eso no tengo mucho que decir, porque la verdad es que básicamente la evaluación está basada en comprensión. Y conciencia fonológica, que claramente mi curso al menos venía muy, muy bien en esa área, debo reconocerlo. Además de lo que he visto en las clases ahora, ellos en conciencia fonológica, los niños están muy bien. Sin pandemia, esos niños hubiesen estado todos leyendo. Así que ese es mi aporte. Ok, gracias, Catherine. Profesora Gladys. Bueno, en el caso mío, mis estudiantes rindieron un poquito más de los que se conectan. Los demás no rindieron la prueba. O sea, rindió más o menos la mitad del curso la prueba. Y en general, casi todos tuvieron los grados. Pero yo asigno igual un 50% al factor ayuda en el hogar. Porque yo aprecio las clases que hacemos en forma virtual, y comparto con Ángela esas clases. Los apoderados ayudan harto, a pesar de que uno les dice, igual ayudan, pero yo sé que en la ayuda igual hay algo de aprendizaje, pero mínimo sí, ¿no? ¿Qué más? El lenguaje, igual los objetivos no estaban priorizados aún. Consideramos, como dice Katy, harto objetivo de conciencia fonológica. Y en matemática, en general, por lo que aprecio yo, por lo que sigo apreciando después de las clases, en matemáticas se manejan bastante, y el lenguaje, he ido viendo la evolución después de la prueba. Más o menos un 50% de los que rindieron están bastante bien, pero los demás con mucha ayuda aún. Y el resto del curso, de los cuales no tenemos antecedentes en la prueba, yo me he comunicado telefónicamente, y hay varios que están bastante atrasados. Y espero que ahora puedan rendir la prueba en esta segunda oportunidad para ver de nuevo. Les voy a insistir que traten de hacer un esfuerzo para ver cómo está el resto que no hemos podido evaluar. Claro, de verdad. Me surge una pregunta a partir de lo que señala Katy y Gladys. Porque yo quiero ser súper honesto, nosotros estamos prácticamente experimentando en este proceso y aprendiendo además. Entonces, yo desde UTP claramente tengo siempre ciertas dudas o ciertas inquietudes respecto de qué tan efectivos pudieran ser los aprendizajes en un contexto de aula virtual. He entrado a algunas clases, he visto clases de manera muy general, ya no me he involucrado de manera más profunda, básicamente por tiempo, en las clases de los colegas, sino más bien siendo un monitoreo general, simplemente a ver cómo funciona. A juicio de ustedes, de las mismas profesoras, ¿se logran aprendizaje en este contexto?
¿es posible verificar el logro de ciertos aprendizajes? O sea, con todas las complejidades que tiene aula virtual, que ya sabemos cuáles son, pero a partir de eso, ¿creen ustedes que hay aprendizajes efectivos, si no todos, pero se logran efectivamente aprendizaje en aula virtual? A mi parecer, habla nomás, Katy. Partamos con Katy. ¿Quién? Sí, Katy, dale. Sí, yo, ya. A ver, siendo honesta, creo que los estudiantes que se han conectado permanentemente, ¿ya? Uh-huh. Sí han tenido logros, porque yo en un comienzo partí, por ejemplo, con todas las consonantes que venían en el orden que habíamos acordado. Uh-huh. Un ejemplo de eso, el estudiante Catalina Schwaner, que se le gestionó inclusive un computador, Uh-huh. y ella no había completado su proceso de lectura y la niña ahora ya tiene lectura silábica. Y ella solamente se ha conectado al aula virtual y su mamá no puede ayudarla en casa, ella me lo comentó porque ella tiene una bebita de un par de meses, ¿ya? Hay otro estudiante igual que está, hay varios, son como 5 que están con lectura silábica, pero son los que se han conectado siempre al aula virtual, y en eso yo puedo ver un avance. Okay. En el área de matemáticas, la verdad es que como no, ahora ya nos mantenemos en los priorizados y vamos como redundando un poquitito en el tema, porque los priorizados no son tan amplios, ¿me entiendes? Uno Claro. puede ni siquiera dar un amplio rango numérico. Uh-huh. Entonces, en matemáticas yo los veo bastante bien, pero yo logro ver avances por lo menos en lo que es lectura, ¿ya? Yeah. Hoy estamos viendo tipos de texto, veo que se manejan bastante, pero sí en los niños que se conectan. En los otros yo solamente tengo el reporte por correo, vía fotográfica de lo que hacen en los libros, y los 2 o 3 que tienen carpeta que son de mi curso. Ya, es claro, esa parte es más compleja, llevar el monitoreo y saber cuánto avanzan y cuánto no. Ahora, ¿Y qué la di a tu juicio? Claro. Sí, perdón. Para darle un margen también a esto, es súper importante, colega, entender que el acompañamiento al aula que queremos iniciar es con los niños que están en aula. Entonces, que participan en aula virtual, y especialmente los que dieron la evaluación, los que rindieron la evaluación formativa, porque la idea de esto es, y explico un poquito el contexto para que vamos a entender esto, es poder tomar estos resultados, levantar desde estas conversaciones las necesidades de mejora, creen que debemos acompañar, cómo los podemos apoyar con el acompañamiento del aula, o sea, qué tenemos que ir a acompañar realmente para mejorar estos resultados, y a finales de septiembre poder levantar esta misma prueba con los mismos estudiantes y ver si estos acompañamientos han sido provechosos para mejorar los resultados de los chiquillos. Ese es el contexto general de este acompañamiento, el hecho de poder tener una línea base con estos resultados, una cierta cantidad de niños. Si el curso de la Katy dieron 20, la idea es que 20 con nombre y apellido en septiembre, a finales de septiembre, den ellos mismos la misma evaluación para ver si hubo un progreso, que sin duda es un progreso del trabajo de ustedes, y si es que nosotros desde el acompañamiento virtual también podemos apoyar desde ahí. Entonces, este diálogo, como planteaba Salvador, es para levantar las oportunidades de mejora. O sea, director, Salvador, parte del equipo, necesitamos esto sería bueno que fuéramos a observar, esto sería bueno que trabajáramos en aula virtual. ¿Se va entendiendo un poquito el contexto? O sea, aquí, Sí, director. lamentablemente, Katy, aquí quedan fuera los niños que no tienen aula virtual, lamentablemente, porque con ellos Claro. no podemos observar la práctica de ustedes en el aula. Claro. Mi pregunta va respecto a lo siguiente. Mire, yo justo ayer tuve la reunión de apoderados del colegio de mi hijo, y ellos igual están siendo súper tajantes, ¿ah? Ellos están comenzando a poner notas y no se dio la opción, no hay aula virtual, se trabaja con guías, y el que no puede enviar las guías por correo las tiene que ir a dejar al colegio. Así de tajante, y nada que decir. Y colegio pagado. Entonces, yo creo que también nosotros vamos a tener que comenzar, lamentablemente, a mantener una postura, porque nuestro trabajo también se está viendo en juego, y también los niveles, porque yo veo que el ministerio tampoco da una respuesta y las exigencias siguen siendo las mismas. Imagínense, ya se están abriendo las postulaciones para el próximo año sin haber cerrado un año escolar. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que responder a esto. No es, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso, sinceramente, creo que no corresponde. Lo digo como mamá y lo digo como profesora, pero lamentablemente es lo que nos tocó y es a lo que nos vamos a tener que adaptar.
respecto al acompañamiento de don Juan Pablo, yo recuerdo cuando usted llegó, usted aún lo mantiene, un proyecto educativo distinto, y yo quisiera saber también si ese acompañamiento al aula se va a mantener de la misma manera, porque la verdad es que si es una persona que está conectada como un estudiante, y que me aparece entre 12 estudiantes y la persona que me acompaña 13, y está ahí, y después por Zoom vamos a tener una videollamada y me va a decir, mira, a ti te faltó esto, esto, otro. No, yo quisiera que esa persona que me va a acompañar al aula, hoy día me llegó de hecho el correo, yo no acusé recibo, porque quería redactar que el acompañamiento lo coordináramos, o sea, que esa persona que me va a acompañar sepa qué OA voy a trabajar, cuál es el material, en qué me puede aportar ella, que previo a la clase ella me diga, ¿sabes qué? Agrega, quita. Para mí eso es un acompañamiento, porque realmente en este momento yo siento que ya agoté recursos porque no estaba preparada para esto. No tengo las competencias y sobre la marcha he ido aprendiendo nuevas cosas. Entonces, esa es mi percepción del acompañamiento al aula y yo quisiera saber si más o menos esa es la idea, que creo que también va a ser así. No dudo que tengan algo tan tajante para acompañar, si no, no tendría sentido. Claro, esa es la idea de esta reunión. Esto mismo que estás diciendo tú. Eso es la idea. ¿Te das cuenta? La idea es que ustedes puedan también decir, nosotros para el acompañamiento de la aula necesitamos esto. Estas son nuestras debilidades, creemos que son nuestras debilidades, los resultados dicen esto, y queremos que sea así, queremos que sea de esta forma. Por eso es importante que todos vayan participando y vayan opinando qué es lo que es para ustedes, como planteó Salvador en una de las preguntas, ya casi al final, es qué es lo que es para ustedes el acompañamiento al aula, ¿me entiende? Entonces, para eso es esta reunión, el acompañamiento al aula no parte de una, sino que viene esta reunión, el lunes tenemos otra reunión de reflexión pedagógica también, después vamos a tener otra reunión para poder analizar la pauta de acompañamiento que nosotros les vamos a presentar, que va a salir de estas reuniones, ¿cierto? Porque aquí ustedes necesitamos el insumo de ustedes para que ustedes nos puedan decir, esto es lo que nosotros queremos, ¿me entienden? No vamos a poner una pauta de evaluación, una pauta de acompañamiento, no de evaluación, perdón, de acompañamiento, que vamos a ir con ella y ustedes al aula sin que ustedes tampoco la valen, ¿me entienden? Entonces no, esto no busca bajo ningún punto de vista retroalimentar de la forma que lo plantea la Katy. No, a nosotros eso no nos interesa, decir, oye, te faltó esto, esto no lo hiciste, esto está bien, esto está mal. Aquí no hay recetas ni nada concreto. Los acompañamientos de aula son acompañamientos de aula, son niveles de reflexión pedagógica, y eso tenemos que tenerlo todos claro. Nosotros no buscamos este insumo para poder levantar una evaluación del desempeño de ustedes. No, para nada. No es el objetivo del acompañamiento al aula. Don Juan Pablo, una consulta, no sé si me escucho bien, parece que sí. Considerando que el primer ciclo tuvo buenos resultados, no quiero que se malinterprete y tampoco quiero pensar que se interprete como que la evaluación fue mala o que no queremos que nos evalúen o el acompañamiento. Pero considerando que fue bueno, ¿no era mejor acompañar a segundo ciclo que ellos presentaron incluso participación más baja? ¿Hay algún...? Sí, hay factores de acompañamiento. Queremos partir con ustedes especialmente por eso. Y de hecho, una de las preguntas que queremos plantearle al final de esta reunión es que si ustedes validan también esos resultados que ustedes tuvieron, porque si resulta necesario levantar una línea base nueva, ¿qué tan complejo primero es levantar una evaluación nueva? Si es viable o no es viable para tener resultados, entre comillas, reales, ¿me entiendes tú? Y de ahí condicionar algunas cosas, pero no sé, por eso necesitamos escucharlo a ustedes. No se tomó el segundo ciclo principalmente porque creemos que necesitamos potenciar algunos acompañamientos abajo. Queremos partir con ustedes primero, sin lugar a duda este acompañamiento va a seguir después para el segundo ciclo, pero queremos... Si le echamos a perder, preferimos echarle a perder con ustedes, ¿me entienden? Principalmente porque tienen mejores resultados. Pues entonces, desde ahí también queremos nosotros aprender también de este acompañamiento virtual, si para usted y para nosotros también es nuevo, ¿entiendes? Sí, porque a mi parecer, yo creo que aquí a que terminemos de hacer la ronda hasta cuarto básico, todos coincidimos en que hay apoyo, por lo menos en un 70% en el hogar. Entonces, desde ese aspecto va a ser súper difícil visibilizar si hay movilidad o no hay movilidad, porque hay apoyo. Por lo menos en mi clase, voy a adelantar un poquito la reflexión, Sí.
la evaluación la dieron 19 estudiantes y en mi curso se conectan, creo que el máximo ha sido 12, pero siempre son 9 fijos. Entonces, ya, si veo el recorrido de ellos, por ejemplo, en matemáticas esta semana comencé la resta, y resulta que solo un niño no sabía la resta porque como ya les había adelantado un poquito, todos se preocuparon y se prepararon en la casa. Entonces, eso mismo dice que tenemos apoyo dentro del hogar, por lo menos en la gran mayoría de los cursos, y eso sirve también para los resultados. Entonces, mi pregunta es, si bien está súper bien este acompañamiento, ¿qué más podemos potenciar? Lo hablo desde mi experiencia, igual obviamente siempre vamos a estar mejorando, que no se malinterprete. Y esa es mi pregunta. Si tenemos buenos resultados porque hay apoyo en la casa y como dices tú, se adelantan los niños, el instrumento de evaluación debe ser de otro nivel entonces. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde también tenemos que empezar a avanzar como colegio. Pues, o sea, si vemos que los niños están cumpliendo porque tienen ayuda en la casa, porque llegan más preparados a la sala, tenemos que empezar a subir el nivel de los instrumentos de evaluación. La dificultad de la pregunta, a lo mejor hay que echarle un ojito también. Usar otro tipo tipo de preguntas. Yo creo que podría ser una opción. Gracias. Bueno, siguiendo entonces con el planteamiento de la reflexión, esta primera parte tiene que ver con área de resultados y nos va a llevar también a la reflexión respecto de las prácticas, del dominio del contenido y finalmente de lo que se espera del acompañamiento. Me gustaría seguir con esta parte, pero ahora con los profesores de cuarto básico, que a lo mejor con los profesores de cuarto básico no hay tanta intervención de apoderados, porque son chicos más grandes y pueden trabajar solos. Me gustaría escucharles a ustedes, profesor Fabián y profesora Alejandra, respecto de estas dos preguntas. Cuarto A primero y después cuarto B. Ok. Alejandra, Ahí, ¿está con nosotros? ya, ahí estoy. Sí, ahí sí. No podía habilitar Ahora sí. el micrófono. Bueno, a ver, como decía Made y Katy, pues yo creo que todos coincidimos en que el resultado de la evaluación, que honestamente nosotros le pusimos evaluación formativa, pero no era una evaluación, no es un instrumento de evaluación formativa, era una prueba que estaba ahí. La elaboramos de la misma manera, entonces siguió siendo el mismo instrumento de evaluación con otro nombre, ¿no? En un principio yo me compliqué porque a los míos les fue a todos bien excepto a uno, y yo tengo claro por qué a segundo no le fue bien, porque él hace lo que quiere en la casa, contesta rápido, la mamá no tiene mayor dominio con él, entonces, pero al resto le fue bien. Me compliqué, dije yo, chuta, a los chicos les fue bien, pero después dije yo, no, pues, está bien que le haya ido bien, que bueno, yo tuve un proceso de 12 horas de prueba, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, el cual me permitió a mí ir haciendo el seguimiento. Muchos lo hacían en la mañana en la evaluación y luego lo volvían a revisar en la tarde, y eso es súper bueno. Porque cuando volvemos, todos los adultos, cuando hacemos algo y lo volvemos a revisar después, somos capaces de ver el error. Nos pasa a nosotros los adultos, evidentemente para los niños también es bueno, y eso es un punto gran a favor. Que los papás lo ayuden, lo guíen, me pareció bueno, finalmente lo encontré bueno, porque de los 16, no, de los 15, por ejemplo, que dieron lenguaje, el primer semestre yo tenía un promedio máximo de 6 niños conectados. Entonces de los 15 que me dieron el lenguaje, que pudieron, porque los demás no podían por distintas razones, tuvieron el apoyo de los papás, y los papás también se dieron cuenta cómo eran ellos. Más de alguna mamá me dijo, tía, mira aquí, y me mandaba una foto, aquí está enojado, taimado. Ya, calma mamá, no se preocupe, deje la evaluación ahí, no le va a pasar nada a esa evaluación, todavía le queda tiempo, que se le pasen las mañas, continúa. Lo mismo que me ocurría a mí en sala. Confío en la ética de los papás, en la responsabilidad de los papás que no le hayan hecho la prueba. El que le hizo, yo creo que evidentemente tiene más que claro que le está haciendo un tremendo daño a su niño, pero sí el apoyo fue bueno porque están comprometidos, y ahora este segundo semestre tengo más niños conectados, he hablado, creo que me quedan 2 papás que están con problemas y complicaciones extras, que tienen problemas para el trabajo, pero en
ese sentido le di la vuelta a la tuerca al pensar en el apoyo de los papás. Y el tiempo que les permitió a ellos revisar la evaluación, uno también lo fue mirando durante la prueba, porque de repente había, en las primeras pruebas, por ejemplo, en la primera prueba de lenguaje, habían unos que cerraban la prueba. Yo volví a hablar con la mamá, yo voy a abrir la prueba para que el chico la vuelva a revisar. Ya, tía, muchas gracias. Después me avisaba, tía, ahora la está revisando, me mandaba una foto. Y uno veía que ellos mejoraban y arreglaban los errores. Entonces, como que en ese sentido le di la vuelta. Siento que este es un proceso que nos tiene que permitir reflexionar cómo planteamos una nueva evaluación, si vamos a hacerla en una nueva evaluación, ¿cómo? Porque estamos haciendo la misma evaluación que hacíamos en el colegio. Yo tengo, de mis 23 papás, uno que trabaja con Irene, 2 que yo sé que están con dificultades, de los 20 están comprometidos, los que se pueden conectar, los que no están trabajando, conversa con ellos. ¿Cómo hacemos para que esta evaluación próxima llegue a todos y se haga de manera que sea una evaluación justa para todos en el fondo? Porque tampoco es correcto pensar que si se equivocaron es porque no aprendieron, porque no supieron, si las circunstancias son súper distintas. Hemos ido aprendiendo en el camino a echar a perder, a equivocarnos. Todavía yo hago clases y si los chicos me dicen, tía, no entendimos nada, para la próxima clase no paso al siguiente paso, vuelvo y veo la otra manera cómo lo hago para que aprendan. El objetivo se me ha hecho eterno, mala suerte, que avance un objetivo durante todo este año, pero que ese objetivo se me consolide o algo lo aprendan. No puedo pasar una clase si me dicen, tía, no entiendo, porque si no me entienden los que yo les estoy hablando, imagínense los que están en casa, menos me van a entender. Esa ha sido como mi reflexión. Si se logra el aprendizaje, yo creo que sí, tiene que ver también con los aprendizajes del trabajo, también con la responsabilidad. Hay muchos papás que tienen 2 o 3 y que uno se da cuenta que están tremendamente comprometidos con los chicos, que es una preocupación. También les digo, ya papitos, tranquilos, porque a veces están los domingos preocupados, que se atrasaron un poco. Papás, no se preocupen, tranquilos, relájense. La idea tampoco es que se transforme en un conflicto en el hogar. Así que ese es como ha sido como Gracias, mi Alejandra. de esa evaluación. ¿Y qué Sí, quiero del interesante. acompañamiento? ¿Qué quiero del acompañamiento? A mí lo Eso dejémoslo para la última parte, para que no nos adelantemos, vamos por partes, ¿ya? Pero sabes que encuentro re interesante como ese planteamiento positivo de esa intervención, y me llama la atención algo que dijiste, Alejandra, porque no sé si te diste cuenta, pero me da la impresión como que hubo una contradicción, pero positiva en algo que dijiste. Porque primero señalas que consideras que esto no es una evaluación formativa, pero después dice varias cosas que dan cuenta de que sí es formativa. ¿Por qué? Porque permite la reflexión al interior de la casa, que el estudiante la revisa, la vuelve a revisar, pide que la abran, el apoderado la acompaña, y justamente ese proceso es formativo. Entonces, claro, yo pero creo el que sí tiene, instrumento a lo mejor... Claro, es que el instrumento le que puede del momento, nosotros queramos. Un instrumento no condiciona que sea formativo o no, sino que es claro, como lo justamente. utiliza. A mí lo que me llama la atención de la reflexión de la Alejandra, y felicitar ahí por eso, como dice ella, la vuelta de tuerca de la intervención de los papás. Si nosotros entendemos que los papás también nos pueden apoyar y se involucran en el aprendizaje de los chiquillos de esa forma, también estamos logrando otro aprendizaje que es súper importante en el aula, que tiene que ver con el integrar, y que es una cuestión que hemos alegado los profes desde toda la vida, que los papás van a tirar a los niños al colegio y se desligan del proceso, ¿cierto? Qué bueno que el papá le esté ayudando, si algo tendrá que quedarle al chiquillo, pero eso también es lo que buscamos nosotros, es que los chiquillos, los papás se comprometan. Yo creo que el desafío está en cómo complejizamos preguntas para también poner en conflicto a los papás y generar discusión dentro de la casa, ¿cierto? Que el papá también le cuesta un poquito, sobre todo en los cuartos básicos, que el papá quiera a lo mejor soplarle al chiquillo, pero a él también le genera un conflicto. Al papá, o no es, chuta, no sé, investiguemos, busquemos, ¿no es cierto? También a lo mejor por ahí podemos darle esa vuelta de tuerca a la participación de los papás, pero también agradezco esa reflexión en ver desde otro paradigma la participación y la intervención o la ayuda de los papás en la prueba.
Eso también creo que hay que rescatar Sí, en la reflexión. re importante. Fabián, le toca a usted. Sí, ¿me escuchan, cierto? Sí, Fabián. Ya, perfecto. Yo coincido igual con mis colegas en relación a lo que influyó en los resultados de los estudiantes, pero lo veo eso de manera, también lo veo un poco como de manera positiva. El tema del trabajo de los apoderados, y considero lo que estaba diciendo el director igual, que eso lo que vino a hacer esta pandemia es que acercó la relación y mejoró la relación del docente y el apoderado, que a veces que nos cuesta mucho a veces acercarnos a los apoderados, y eso ha sido bastante positivo. Y respecto, por ejemplo, a la forma en la que se hizo la evaluación, ¿cierto? También coincido en que los papás ayudaron harto, pero a los estudiantes que no se habían conectado antes, porque el trabajo que habíamos realizado nosotros con los estudiantes que sí se conectaban y que se conectan periódicamente a a las clases, perdón, yo confío que ellos hicieron un trabajo consciente con lo que habíamos trabajado. Pero claro, los estudiantes que no habían presentado antes, que no se habían conectado y no me pidieron ayuda, y les fue bastante bien, sin haberse conectado a las clases, yo creo que ahí hubo bastante ayuda de los apoderados. Y de lo que yo rescato también, o una de las formas que yo veo y verifico cómo los estudiantes han logrado aprendizaje, es por medio de la reflexión. Porque sé que, por ejemplo, cuando yo le pido a un estudiante un resultado, me lo puede enviar por el chat, ¿cierto? O lo puede realizar sin ver cómo hizo el proceso de esta tarea. Pero a la hora de yo preguntarle al estudiante si es capaz de explicarme cómo lo hizo, qué paso siguió, y cuando el estudiante es capaz de dar respuesta a aquello, yo estoy verificando que el estudiante sí logró estos aprendizajes y construyó aprendizaje. Y es una de las herramientas que uso bastante a la hora en mis clases, ya sea en matemáticas, por ejemplo, porque yo sé que el estudiante al lado, por ejemplo, puede estar haciendo un problema matemático y puede estar usando la calculadora, ¿ya? Pero si el estudiante sabe cómo resolverlo, sabe qué operación puede realizar y cuál es el procedimiento, yo verifico que a pesar de que el estudiante usó calculadora, por ejemplo, se aprendió y se sabe el procedimiento de un problema matemático. Lo mismo he hecho en lenguaje. Lo hemos trabajado harto también en lenguaje, y uso bastante el tema de la cámara, que me puedan explicar a la hora de la comprensión también. Javi, lo que pasaba un poquito en la discusión que tuvimos una vez, no sé si lo recuerdas, que discutimos con Ruth el uso de la tabla de las tablas de multiplicar, ¿te acuerdas? Que tuvimos Sí, lo recuerdo. a eso. Es lo mismo que pasa con el uso de la calculadora. Claro. Sí. Bien, y respecto de los OA menos logrados. Claro, por ejemplo, revisé todos los OA y todos están sobre el 60%, y el lenguaje inclusive están todos sobre el 80%. Y el lenguaje trabajamos solo comprensión. Bueno, en cuarto básico, los niños y en tercero básico también se trabaja netamente comprensión lectora, y en cuarto básico los niños ya están avanzados en ese sentido, y solo basta profundizar, por ejemplo, en estas habilidades y sobre todo la que más cuesta, que es la habilidad de reflexionar. Y como decía, que la pandemia o el recurso que estamos utilizando nosotros favorece la reflexión, porque la única forma que nosotros podemos verificar que el estudiante comprendió. Creo que eso también nos ha ayudado bastante. Y en matemática tuvimos bajo en lo que es geometría, que era lo de las transformaciones de figuras 2D, y los problemas matemáticos, que fue lo que más les costó a los estudiantes, pero estaba también sobre el 60% de logro, ¿ya? Claro, y en un inicio estos objetivos era complejo trabajar, por ejemplo, lo que es las figuras geométricas por medio de una pantalla, sin estar de ahí nosotros pudiendo hacer los experimentos para trabajar. Entiendo, muchas gracias. Otra cosa que también sí, perdón, dale nomás. Sí, otra cosa que nos ha ayudado también para verificar los aprendizajes de los estudiantes ha sido cuando ellos pueden hacer experimentos. Y he trabajado bastante con eso, cuando los niños hacen experimentos y explican lo que aprendieron en clase, ¿cierto? Se graban y hacen videos y luego me los envían. Y eso también me ha ayudado bastante para verificar aprendizajes. Y otra cosa que yo destaco también es que los estudiantes han aprendido a trabajar de manera autónoma. Y eso yo creo que es algo que nosotros debemos mantener cuando volvamos a aula tradicional, normal, que generalmente las universidades trabajan mucho la autonomía de los estudiantes, y en el colegio no se trabaja esta competencia. Yo creo que eso
es algo que debemos mantener. Y eso también lo he usado bastante a la hora de las clases, que los niños tienen un tema y luego después lo pueden buscar de manera autónoma, y al otro día nosotros reflexionábamos, debatimos respecto a eso. Ujú. Bien, no me quiero alargar más. No, está bien, súper bien, Fabián. Me parece bien el tema de la autonomía. Creo que algo que también que está declarado en el portafolio que vamos a comenzar a trabajar. Sin querer ahondar en la pregunta, en la primera pregunta, porque me da la impresión de que los factores ahí son más o menos compartidos, me gustaría saber en segundo básico cuál es la respuesta con respecto a la pregunta 2, o A menos logrados. Primero Mary y después Lucía, por favor. Ya, el objetivo, en lenguaje yo tuve 100%, y en Ujú. matemática solamente el objetivo 7, estaba bajo el 60%, pero tenía 58%, algo así. Y el objetivo de unidad y decena, que era un objetivo que recién estábamos comenzando cuando hicimos la evaluación. Unidades y Eso, decenas. sí. Ok. Sí, Y respecto del objetivo 100% logrado, de los chicos que participan en aula virtual, ¿tú crees que por sí solos, de manera autónoma, lo hubieran logrado o lo lograron ellos? igual como ¿O dijo se, not- Fabián, o se yo notó creo mucho la que intervención? no, yo creo que ellos lo hicieron. La Hay mayoría un lo hizo. logro, Sí, hay un ya, logro, súper, al menos en mi curso, y yo siento que hay un logro en el tema de los objetivos. Además ya, que súper, dentro del lenguaje trabajamos un objetivo, a lo más claro, dos. No claro, recuerdo si eran uno, pero eran de comprensión lectora. Entonces entiendo. eran netamente eso. Y utilizamos, yo traté de que las pruebas fuesen lo más similar a lo que hicimos en clase virtual. Entonces, Entiendo. obviamente se cambiaban los textos, pero la mecánica era la misma. Lo Ese mismo, otro, ¿sí? ese otro aprendizaje que hay que tener, por ejemplo, para las pruebas en línea, porque a veces se aplicaban pruebas en línea que no estaban tan relacionadas a lo que el profe hacía en clase. Entonces, también estamos aprendiendo de eso. Claro. Entonces, por eso yo siento que el lenguaje les fue bien. Obviamente que hay uno, dos, tres de que fueron más ayudados por los papás y que justamente eran los estudiantes que, igual que lo nombraron los compañeros, los colegas, que no se conectan al aula virtual y ahí se conectaron justo ese día, se encontraron pruebas y necesitaban apoyo. Pero Claro. eso también yo lo veo de una forma positiva, porque los papás al final de cuentas están ahí, presentes. Em, y en el caso de matemática se vio algo más real, donde los estudiantes tengo 11 inadecuados y yo bien revisando, de esos 11 yo encuentro que sí están bien inadecuados. Tengo 2 en elemental y 2 en insuficiente, que de hecho uno de ellos no terminó la prueba, ya porque tuvo un problema, así que no respondieron como dos preguntas. Pero yo siento que sí fue real en lo que hemos trabajado. Lo que sí creo, para uno nunca va a estar 100% segura de que van a ser los resultados reales, porque no estamos ahí con ellos, pero lo que sí creo es que se debería esperar a la prueba ahora Primera de semana de septiembre, septiembre. Ujú. sí, porque ahí tendríamos una comparación. Además que, como fue la primera prueba en agosto, los papás todavía estaban, no sé si compitiendo con los demás, pero compitiendo con ellos mismos, de que, no, mi hijo no le puede ir mal, entonces, si hay un tipo de ayuda, fue por esa razón. Entonces yo siento que tenemos que esperar a la prueba de septiembre y ver, y como ya hemos trabajado con ellos, ya hemos ido conversando el tema de la evaluación formativa, lo importante que es, lo importante que ellos tampoco le ayuden a responder, claramente les pueden ayudar y estar apoyando, pero que no le ayuden con la respuesta correcta. Entonces yo siento que se ha generado un tema de información en ellos y de aceptación a estas evaluaciones formativas. Así que yo creo que quizá en la segunda ronda va a ser menos el apoyo como de responder a los estudiantes, ¿me entiendes? Claro, sí. Quizás va a ser un poco más Más realista, más ajustada, más veraz. realista. Claro, entonces quizá a partir de esa podríamos después analizar, porque ahora estamos analizando estos resultados, que bien no sabemos, fue la primera evaluación dentro del aula virtual y dentro del INMI, de esta metodología, entonces no sé si estamos como que si no sabemos si los resultados son reales o no son reales, estamos ahí como en el aire, pero ya teniendo Entiendo. una segunda resultados, ya quizá ahí ya van a quedar un poquito más claros si son tan reales o serán un poco más ayuda de los papás. Efectivamente, esa es la idea, Mary, cruzar los resultados de esta primera evaluación con los de la evaluación de septiembre. Y tú planteas algo que una pregunta que señaló Alejandra, es cómo nos vamos a plantear una nueva evaluación formativa, cómo mejoramos para que el proceso que viene sea más verídico, ¿cierto?
tenga más nivel de factibilidad en cuanto a que los resultados sean realistas. Así que bueno, el desafío para la próxima evaluación. Rapidito también, Lucía, la pregunta número 2. Bueno, don Salvador, voy a ser súper honesta. Yo en este Sí. momento no me sé de memoria cuál es lo A menos logrado, Ya. pero lo que yo considero es O que le en vamos, segundo va... entonces, le vamos a dar el bajo a la Lucía. Adiós. Ya, ahí toma, lo he escuchado todo el rato, pero lo mío es súper corto. Yo quiero plantear que considero que en segundo básico lo más importante es trabajar con lectura, afianzar la lectura para poder desarrollar comprensión. Considero que si nosotros trabajamos de manera potente esto, vamos a tener buenos resultados en todo lo demás, porque la lectura es transversal y la comprensión también. Entonces, por lo menos yo con mi curso, el lenguaje, trabajamos mucha lectura, comprensión, lo hago leer a ellos primero en silencio, después por turnos. También a ellos les da un poquito de plancha cuando leen mal, entonces ahí se van motivando para poder mejorar la lectura. Después trabajamos comprensión, vocabulario, y considero que si mejoramos esta área vamos a tener resultados en todo lo demás. Eso es mi aporte, cortito. Claro, de hecho los profesores de matemática dicen, Lucía, que de repente los niños no pueden resolver un no- problema matemático porque no entienden la pregunta. Sí. Bien. Pasemos con Marisa y Madeline, por favor. La pregunta 2, Lo hice porque bien creo que es la corto. primera. Sí, sí. Marisa, usted primero. Marisa, ¿nos escucha? ¿O Madeline? Le voy a reiniciar el audio a la profesora Marisa. Ahí sí. Sí, ¿Ya? ¿Ahora ahí sí? sí, ahora sí. Ahora sí, Ya, profesor. a ver, ahora sí. Ya, Ahora mi sí. curso en la prueba, increíblemente digo, porque normalmente tengo conectado a 6 estudiantes y dieron la prueba 11 estudiantes, ¿ya? Ya. La verdad que trabajamos la prueba fue de comprensión en texto narrativo y texto informativo, ¿ya? Le fue bastante bien al curso a los estudiantes que dieron la prueba en general, o sea, las 4 pruebas fueron buenas. Así que a pesar de que no se conectaban el resto de estudiantes, ellos por WhatsApp, yo le envío las clases a todos los apoderados, a todo el curso. Yo a través de WhatsApp le entrego las imágenes que voy pasando con los estudiantes, se las voy enviando a cada apoderado. Por lo tanto, ellos igual están conectados con, digamos, con el curso. Ya, en cuanto al trabajo, yo pienso que igual hubo ayuda de parte de los apoderados porque dio un estudiante que no estaba conectada, bueno, varios, pero una que dio la prueba y no les fue bien. Se nota que no estuvo en clase, o sea, de todas maneras. Los otros estudiantes les fueron bastante bien. No, lo que es comprensión, estoy trabajando con ellos. Yo creo que esa parte es la que está faltando, un poco más de comprensión de texto, ya en Ok. lenguaje. Matemática les fue súper bien, pero yo no la estoy haciendo ahora, la está haciendo la profesora Lisbeth, parece que se llama, o Lisette, Lisette, sí. Lisette, ya. Pero esa prueba, creo que esa prueba la hizo usted, ¿sí o no? Sí, 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 esta estaban sí. conmigo. Sí. Y solamente, digamos, lo A que estuvo más bajo fue lo que es la recta numérica. Ahí estuvo un poco baja en el objetivo. Ya, Ok, pero lo demás les fue bastante bien. Y como les bien. digo, ahora fueron 11 los que dieron la prueba, pero igual yo traté de informarle a los papás en caso, para que pudieran, digamos, ser más los estudiantes que dieran la prueba, porque Sí, bien. normalmente están conectados 6, ¿sí? Entiendo. Bien. Eso. Gracias, profesora. Y, Madeline, ay, y perdón, ¿sí? ¿Faltó algo? No. ¿Sí? No sé si parece que le faltó algo, Marisa. Está ¿Parece o silenciada. no? sí, Marisa. la Sí. forma que estoy trabajando es ahora en este momento, estamos en disertaciones, los papás igual me mandan los trabajos de los niños en disertaciones. Ya estamos trabajando lo que es la rotación y traslación, eso lo trabajamos y los papás mandaban videos de las disertaciones. Ya, eso.
Bien, Eso no. gracias Marisa. Madeline, tu turno. Comparto también lo que decía la colega Marisa, el consolidar el tema de la lectura, bien fluida, ya con todo lo que debería tener una lectura, en este caso en voz alta, y la comprensión. Si bien en la evaluación estuvieron sobre el 80, siempre hay mínimos errores que se pueden ir mejorando. Y en matemáticas, la verdad es que la prueba la hicimos de objetivos, por ejemplo, leer números, comparar y ordenar. El conteo sería como lo más bajo, el conteo tuvo un 77%, pero ahora que ya trabajamos con los objetivos priorizados, la resolución de problemas donde tienen que identificar el signo, ya porque estamos, o sea, sí el signo, estamos con adición y sustracción, entonces ese sería como el desafío que estamos viviendo ahora. Entiendo. Me da la impresión, Madeline, pregunta para ti. ¿Crees tú que los estudiantes que tienen buenos resultados y que participan en el aula virtual, hay coherencia entre este resultado con lo que pasa en el día a día en el aula virtual? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Se mantiene, ¿cierto?, el mismo nivel. Por ejemplo, el estudiante que responde bien en la evaluación formativa, ¿es el mismo que trabaja bien en aula virtual? Así es. O Sí. que está conectando y trabajando periódicamente, sí. Entonces podríamos decir que en términos generales, si bien hay dos grandes factores. Uno, la intervención de los apoderados, que ya lo hemos visto como los aspectos negativos y positivos. Y lo segundo, claramente también a la práctica del profesor, a lo que el profe está haciendo en lo virtual y lo que el profe está desarrollando y cómo lleva adelante el proceso de enseñanza. Con las distintas sí. maneras, técnicas, procedimientos, la didáctica, en este caso en el virtual, bueno, era importante tener esta primera análisis general sobre los aprendizajes para poder pasar a la siguiente pregunta. Y tiene que ver con el aspecto de las prácticas pedagógicas. Ahora tiene que ver con cómo el profesor enseña en el aula. Y para eso también planteo las siguientes preguntas que están acá. Primero, la primera pregunta, ¿mis prácticas pedagógicas de enseñanza son las más adecuadas para lograr el aprendizaje de mis estudiantes? En segundo lugar, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de mis prácticas pedagógicas de enseñanza? ¿Qué elementos debería mejorar? Claramente, esto es en función de dos cosas, en función del resultado de la evaluación formativa y en función del trabajo en aula virtual, que no es lo mismo que el resultado o las prácticas pedagógicas de manera presencial. Aquí también es importante tener un segundo nivel de reflexión, ya no sobre el resultado del estudiante, sino sobre lo que yo hago y cómo lo hago también al interior del aula virtual. Que este ya es otro nivel de reflexión que yo les invito a que tengamos un momento. Dejamos el micrófono abierto también para responder. Si el director quiere intervenir o alguien más del equipo directivo con algún comentario de lo que hemos venido conversando, el micrófono está abierto. O darle algún enfoque a lo que estamos preguntando. ¿No? No. Entonces, sigamos contigo, Madeline. Ya que fuiste la última en responder, partamos contigo ahora. Respecto de tus prácticas pedagógicas, Madeline, ¿crees tú que son las más adecuadas para el logro de aprendizajes? Y preguntemos inmediatamente la segunda, pues, sobre fortaleza y debilidades de lo que tú estás haciendo. Voy a englobar las dos en Sí, algunos a ver. comentarios. Por ejemplo, dentro de lo que comentaba también anteriormente, por ejemplo, la Ale, si un objetivo veo que no se logra en las 3-4 clases que yo designé, se sigue expandiendo el objetivo hasta que yo vea avance. Esos son aciertos. La diversidad de instrumentos, o sea, de páginas y las herramientas tecnológicas que estamos usando. Por ejemplo, ahora estamos en proceso de escritura y los estudiantes están usando Drive. Eso ha permitido mejorar mucho la escritura porque ellos modifican, agregan, quitan, entonces ha sido una muy, muy buena herramienta, costó como yo creo que 2-3 clases que ellos ya lo dominaran bien, pero no lo dominamos ni nosotros, así que para ellos fue un gran logro. Es verdad, Así que es verdad. ahí realizaron su planificación, ahora están en el proceso Mira, ya qué la escritura completa, están ahora en el proceso de reescritura, mejorando, y como ahí Drive también corrige enseguida lo que es la ortografía, entonces hoy no notan enseguida. Por ejemplo, en matemáticas también trabajo con harto Mentimeter y eso les ayuda al cálculo mental. Entonces también mejora el tema de las operaciones. Entonces, esas han sido fortalezas que hemos podido rescatar en toda esta temática de pandemia. Debilidades siempre
es mejor las preguntas reflexivas, siempre es algo que mejorar, siempre es algo gatillante, apuntar siempre a las habilidades superiores. Y ese sería como un gran desafío, no sé si habrá. Si hay más me acuerdo, en el proceso lo voy a ir mencionando. Y es importante respecto de esa fortaleza, Madeline, lo que tú señalas de, claro, si bien no estábamos desde el inicio acostumbrados a trabajar de esta manera, pero el ir incorporando algunas herramientas de uso digital para verificar el logro del aprendizaje, para la enseñanza, yo creo que es súper positivo. Explícame un poquitito en qué consiste ese Drive. Tú les pides que ellos escriban textos y, Sí. y ahí tú vas corrigiendo en el momento, algo así. Estamos en un proceso no me acuerdo qué va, pero ellos tienen que escribir un texto, en este caso un cuento. Entonces yo utilizo el proceso de, la Neva Melisi, no me acuerdo si es por ahí tengo el libro, ya, pero hay un proceso de escritura que plantea 4 pasos para el proceso de escritura, que es la planificación, la escritura, la reescritura y después publicación. Entonces, ellos la primera hoja tenían la planificación de su texto. La planificación, la primera pregunta es, por ejemplo, ¿qué personajes quiero que existan en mi cuento? Y ellos tienen que mencionarlo. Y ahora están en el paso de la reescritura, donde yo se los dividí por inicio, desarrollo y cierre. Y ahí tienen que ir respondiendo preguntas al inicio, pero uniéndolo como párrafo. Entonces, por ejemplo, yo tengo como estaba trabajando con Evelyn, yo abro la mitad y Evelyn la otra mitad. Y ahí vamos corrigiendo enseguida con rojo. Entonces también ellos saben, por ejemplo, le marcamos una palabra en rojo, ellos miran, está en rojo, y dicen, ya, tengo que mejorar esto, como que lo notan enseguida. Okay, entiendo. Y, por ejemplo, cuando dice, profesora, me dicen, ¿está bien este párrafo? Nosotros lo leemos y le decimos, no, te falta un poquito de aumentar descripción en esto, en lo otro, entonces ellos borran y agregan. Y Drive tiene la posibilidad de dejarlo liberado, entonces yo les envío el link y ellos acceden con su link. O sea, la gracia es que tú vas viendo el progreso y vas corrigiendo y vas, ¿cierto?, mejorando inmediatamente, como en línea. Y todo en línea, sí, porque nos Sí, yo conectamos creo en que la es clase. sí, súper importante y una buena herramienta, así que bien. Bueno, y respecto a las debilidades, el nivel de reflexión de las preguntas o el nivel de análisis de las preguntas, yo creo que siempre es un desafío, y es lo que decía el director hace poquito. Creo que un desafío va a ser quizás cómo nosotros planteamos preguntas más desafiantes para tensionar un poco la intervención de los apoderados. Gracias, Madeleine. Pregunta entonces sobre las prácticas pedagógicas. Volvamos a la profesora Catherine en primero básico. El área de prácticas pedagógicas, profesora Catherine. ¿Me escucho? Sí. ¿Qué cosa me escucho? ¿Me escuchan? Sí, Ya. sí. Bueno, igual quisiera como englobar las dos preguntas. La verdad es que creo que en mi caso ha sido paulatino, ¿ya? A mí me costó mucho al comienzo poder adaptarme a esta modalidad. Creo que una de mis grandes falencias está en el tema de la falta de conexión. Entonces hay cosas que a mí en ciertos horarios no puedo hacerlas, ¿ya? Porque acá están ocupando el internet y mi internet no da para tener, por ejemplo, muchas aplicaciones abiertas, ¿ya? Yo creo que ahí está la gran falencia de las clases que yo desarrollo. Lo que sí he tratado de adaptarme y, por ejemplo, Mentimeter me ayuda mucho, porque a pesar de que ellos escriben poquito, yo hago dictados. Entonces, o jugamos, escribe palabras que comiencen con, entonces ellos escriben pala, pelo, no sé, pipa, y va apareciendo y a ellos les llama mucho la atención porque aparece de inmediato en la pantalla, ¿ya? Claro. Creo que por ahí he ido tratando de innovar también en comunidad. Las colegas han mencionado cosas, cuentos virtuales, actividades que están ahí. Hay muchos canales de YouTube que ayudan bastante. Hoy día descubrí uno de solo recetas, pero como texto instructivo, que es un chef que va mencionando todo. Entonces, por ahí yo creo que he ido aprendiendo sobre la marcha, esa es la verdad. Creo que mi gran fortaleza, dentro de todas las debilidades que tengo, está es el que quiero ir mejorando. Quiero ir mejorando y quiero que esto sea llamativo porque para esto no hay un fin todavía, entonces no saco nada con quedarme que me cuesta, si no voy mejorando. Además que tengo que responder a la cantidad de estudiantes que se conectan a diario, que son en promedio 12 niños, que ellos se conectan para escucharme o para escuchar a la educadora, entonces creo que también ellos merecen el respeto al
tomarse el tiempo para conectarse. Así que ¿Verdad? eso básicamente. Katy, y respecto, me queda clara las fortalezas, y respecto, aparte del tema de la conectividad, porque eso es un factor como externo a tu práctica, a lo que tú puedes hacer o no hacer dentro del aula Ujú. virtual. Respecto de lo que tú haces y no haces, ¿cuál consideras que tienes alguna debilidad que pudiéramos mejorar? Como viene a continuación, ¿qué elementos debería mejorar? Como qué cosas pudieras tú mejorar en aula virtual para, así de manera general, para poder quizás tener mejores clases, quizás debería plantear Mm. actividades donde permita que los estudiantes participen más, o debería plantear actividades para que compartan con la familia, no lo sé, estoy diciendo cosas de manera general solamente. Bueno, a ver, tomando en cuenta lo que decían mis colegas, que tal vez yo no lo había visto de esa manera, esto ha servido mucho para acercarse al apoderado, sobre todo para aquellos estudiantes que se conectan, porque hay un trato directo. Eh, em, y también espero, así como dijo el colega Fabián, que esto se mantenga, que no se pierda, porque ha generado un vínculo mucho más estrecho, inclusive que cuando estábamos en clases presenciales. Em, Creo que respecto a las intervenciones que hacen los estudiantes, ellos son muy buenos para participar. De hecho, hay que regularlos un poco porque donde son pequeñitos son muy ansiosos para responder. De hecho, ellos ya se manejan muy bien con apagar el micrófono. Yo digo silencian y se silencian. Creo que podría innovar tal vez en que el recurso que utilice sea más interactivo. ¿Me entiendes? Creo que ahí podría haber una debilidad y que yo tengo que mejorarla, pero eso también va a depender de lo que me permita el Internet y de lo que yo pueda ir manejando. Pero yo tengo claro que esa es una debilidad que debo mejorar, en lo interactivo que pueda hacer, porque no tiene sentido que el aula virtual sea una clase expositiva, menos aún para el nivel en que yo trabajo. Entiendo, sí, bien. Gracias, Katy. Justamente ocurre de Bueno, que pasamos desde una modalidad presencial a una modalidad virtual, pero a veces mantenemos la misma dinámica, ¿cierto?, de la clase expositiva, la misma dinámica donde el profesor prácticamente lo hace todo. No digo que este sea el caso, pero hablo en términos generales, de que si bien cambia el contexto, pero la práctica en sí se mantiene. Ujú. Me gustaría, por último, preguntarle a Lisette, que Lisette se viene recién incorporando, y ha tenido algunos clases ya en aula virtual, en tercero básico A, en matemática, Lisette, y me gustaría saber cómo lo has visto este tiempo, Lisette, respecto de tus prácticas pedagógicas, respecto de tus fortalezas y debilidades en el momento que tú haces clases con los chiquillos, y qué cosas podrías mejorar de lo que estás haciendo en este momento. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ya. Bueno, yo escuchaba a Catherine y la verdad es que me sentí muy identificada con lo que decía ella, porque yo no sé si será mi equipo o será el internet, pero he tratado de ir incorporando cosas como, no sé, videos para que las clases no sean expositivas, porque igual, como dice Catherine, nada que ver que se utilice lo mismo que uno utiliza en la sala de clase. Pero en algunas situaciones como que me ha costado un poco este tema, además de que a veces se me pega el computador y como que queda ahí, se sale la clase, tengo que volver a ingresar. Entonces, como que me he quedado un poco estancada en esa parte. Y ahí estoy buscando nuevas formas de tratar de realizar la clase para no caer en lo mismo, pero ese es el tema que me ha costado un poco. En cuanto a mis debilidades, bueno, y fortalezas, bueno, la primera pregunta igual me cuesta un poquito responderla porque yo no tengo como el parámetro de las pruebas que realizaron los chicos anteriormente como para saber si han habido buenos resultados o no. Entonces, en ese sentido, no podría decir si mis prácticas ahora han sido como las más adecuadas, igual llevo poco tiempo. Y eso. Fortalezas igual podría ser que sigo buscando, sigo tratando de innovar. He encontrado páginas que les envío el link a los chicos para iniciar la clase, que ellos activen los conocimientos previos a través de diferentes actividades que igual han dado buenos resultados. Entiendo. Bien. Gracias, Lisette. Bien. Dejo el micrófono abierto si es que alguien más quisiera intervenir en esta pregunta. Director, ¿algún sentido que quisiera darle a esta pregunta? No, yo creo que
está como claro el sentido. Es súper importante, colegas, poder develar cuáles podrían ser nuestras debilidades que quiero exponer. Principalmente lo planteo porque desde esas debilidades nosotros levantamos esta pauta, ¿no es cierto? Con esta pauta vamos a ir a observar esas debilidades y apoyarlas y poder un poco registrarlas, acompañarlas, orientar, pero sobre todo también para que estas debilidades se puedan mejorar. Entonces, no sé, de repente el tipo de pregunta que hacemos puede ser una debilidad, el tipo de actividad, la cantidad de actividades que generamos para un objetivo a lo mejor no son las suficientes, el nivel de reflexión de los chiquillos a lo mejor no es muy bueno. La idea es poder también ir orientando hacia ese lado, cuáles serían los elementos que deberíamos, como dice al final, qué elementos debería mejorar. Desde ahí también enfocarnos un poquito y por supuesto en las fortalezas, porque desde las fortalezas podemos construir, ¿cierto? Como dice Salvador, dejar abierto el audio para los que quieran opinar. Esta reunión de hoy día es para eso, para que ustedes puedan opinar y nosotros podamos sacar desde aquí algunas características para acompañarlos a ustedes. ¿Yo? Bien. ¿Sí? Bueno, yo quisiera comentar Lucía, respecto a mis debilidades. Yo Lucía y después Alejandra. considero que... sí, ya. Yo considero que todos siempre tenemos debilidades. Para mí ha sido súper difícil el tema acercarme a la tecnología. Si bien muchas veces trabaja con PowerPoint, con videos, yo siento que mi gran debilidad es que desconozco muchos recursos digitales que me puedan servir para desarrollar actividades motivadoras con los niños. Si bien trato de buscar, como decían las colegas, pero no siempre con buen resultado. Si bien he buscado juegos, pero considero que podría haber mayor cantidad de estas actividades dentro de la sala de clase de aula virtual. También considero que muchas veces no contamos, como decía Lisette, no sabemos si es el equipo, si es el internet, que se nos corta, que se nos pega, pero también puede ser que nos falta conocimiento sobre esta área. Entonces, yo considero que esa es una de mis debilidades, si bien quizás tengo muchas más que no soy capaz de visualizar, considero que tratar de mejorarla es como la única forma que tenemos en estos momentos. Lo que sí quería comentar también respecto a mi fortaleza, considero que una de mis grandes fortalezas es que en las clases siempre trato de que los niños puedan responder preguntas de nivel superior, en donde ellos puedan reflexionar, puedan opinar, tengan la libertad de expresar lo que sienten, lo que creen con respecto a un determinado tema. Para mí esa es una de las que considero como una mayor fortaleza. Gracias, Lucía. Alejandra. Ya, estaba leyendo mi apunte porque ya se me olvidan las cosas. A ver, mi mayor fortaleza, bueno, no hay ninguna duda que yo tengo una relación con una relación de amistad y profesional muy importante con Irene, y una de mis mayores fortalezas en este tiempo ha sido eso, haber podido complementarnos aún más a pesar de la distancia, con videollamadas, ayudándonos, porque la imaginación se ha puesto a prueba, la creatividad se ha puesto a prueba. Entonces, para mí una de las mayores fortalezas es realizar codocencia, hacer la clase de a dos, aunque sea, es tremendamente importante y ha sido beneficioso para los chicos porque los tomamos a todos en cuenta y estamos preocupados de distintas áreas dentro de una misma pantalla. Aunque suene extraño y pequeña la pantalla, podemos preocuparnos y enfocarnos en más cosas, y esa ha sido una de mis grandes fortalezas. Debilidades, lo mismo que coincidía Katy y Lucía, o sea, el uso de otras tecnologías. Lo de la MADI, el uso del Drive, lo encuentro genial porque yo recién estoy aprendiendo a usar el Drive, entonces me encantaría poder aprenderlo rápido ya de aquí a mañana y poder implementarlo, especialmente con cuarto básico. Entonces el aprender a usar esas tecnologías, que claro que están, pero que nosotros no las usábamos, y yo no las usaba y las desconocía. Otra debilidad, ir experimentando y ir trabajando sobre la marcha y darnos dando cuenta de nuestros errores que vamos cometiendo, ir aprendiendo a usar el aula virtual sobre la marcha también es una debilidad que nos pasó a todos nomás.
La conectividad de los estudiantes igual, a veces que igual no sé si no me animo o también dejo de atreverme, por ejemplo, a usar Zoom, porque en alguna oportunidad lo hicimos y no todos lo pudieron hacer y fue triste para ellos no poder conectarse porque sus equipos no dan, son antiguos, no tienen audio, los equipos que entregaron en el colegio son, si bien es cierto, les sirven, pero de los cuatro están sin audio. Si se sube un video, la mitad no lo ve porque no le carga. Entonces, esas cosas así, pucha, son cosas que nosotros no podemos manejar, pero es una realidad. Yo no tengo problemas de internet, yo contraté un buen plan y lo puedo pagar todavía. Pero esas son como las debilidades, el no saber usar más plataformas, la conectividad de los estudiantes, sus equipos, y a veces la del aula virtual que, por ejemplo, la pantalla, la pizarra blanca que uno podría desplegar y que ellos podrían escribir, que no es tan fácil de usarla, no es tan clara cuando ellos quieren escribir y se les deja la pantalla abierta del aula virtual y se les da la opción de que ellos puedan escribir la letra, una letra Arial tipo 8, una cosa así, está casi ilegible. Que me gustaba mucho más la otra de la anterior, de la primera etapa, en donde ellos podían escribir, responder y trabajar y interactuar un poco más. Pero en ese sentido el aula virtual ahí no me gusta, en el uso de la pizarra en blanco, que no permite una escritura clara por parte de los estudiantes. Y bueno, y la gran fortaleza yo creo que la de todos mis colegas es querer mejorar y ponerle el hombro como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy, con todas las dificultades que muchas tienen o muchos tienen, y seguimos, po. Y estamos dispuestos a terminar este año, no sé cómo, pero vamos a seguir haciéndolo y esa es nuestra gran fortaleza del equipo. Ok. Bien, Alejandra, gracias. Vamos a pasar a la tercer nivel o el tercer área de preguntas que tienen que ver con el área del dominio del contenido. Y hemos hablado de dos cosas. Hemos hablado hasta el momento alguna reflexión sobre los resultados de los estudiantes. Hay una reflexión sobre las prácticas pedagógicas asociadas a esos resultados, fortaleza y debilidades y qué elementos deberíamos mejorar. Pero también es importante que nos hagamos una pregunta respecto de qué y cuánto y cómo es el nivel de dominio de los contenidos que enseñamos, que también es importante y se relaciona directamente con nuestra práctica pedagógica de enseñanza. Bien, entonces, en función de los resultados de la evaluación formativa, también teniendo esos datos como referente, ¿cuáles son los contenidos de la asignatura de lenguaje matemático donde tengo mayor y menor dominio? O sea, hay dos cosas también que me gustaría observar acá. ¿Cuáles son las cosas que más domino, que domino mejor el lenguaje matemática? ¿Cuáles son esas áreas donde tengo mayor dificultad y que debería, ¿cierto?, repasar, buscar, mejorar, porque de esa manera también puedo enseñarlo mejor? O a lo mejor necesito una capacitación sobre un área. Me da la impresión de que resolución de problemas es una cuestión que es latente, la dificultad en el dominio de los estudiantes o en los resultados de la evaluación de los estudiantes, la resolución de problemas en matemática, por ejemplo, es transversal. Y si es transversal, quizás falta mejorar el dominio del profesor en como yo enseño la resolución de problemas. Podría ser un área tal vez. Así que también dejo, bueno, no dejo el micrófono abierto porque mejor lo digo con nombre y apellido para que andemos más rápido. Le preguntamos recién a Katy, vamos al segundo, con Mary. Mary, área de dominio de contenido. En función, entonces, repito la pregunta de los resultados de la evaluación formativa, Mary, ¿cuáles son los contenidos en las asignaturas de lenguaje matemático donde tengo mayor y menor dominio? A tu juicio, Mary. No sé, es complejo porque yo siento que uno siempre va viendo lo que le falta, lo que no conoce o no sabe cómo poder explicar, uno va investigando, va estudiando. Justamente. En el caso, por ejemplo, de los problemas, enseñar a los niños como una metodología para resolver problemas, yo siento que a mí no encuentro que lo tenga como bajo.
ese conocimiento porque desde ya, cuando tomé el primero básico, como que me instauré una metodología para poder enseñar. Y siento que me funciona, así que he ido desde ahí. Y el lenguaje... Bueno, es que en realidad fue un ejemplo que yo di, puede ser cualquiera que tú me señales. Quizá en matemática lo que más me puede costar enseñar, a ver, por ejemplo, el eje de medición. Puede ser que me cueste enseñar más el eje de medición, porque no tengo muy buena ni ubicación espacial ni nada, entonces afecta mucho el tema de eso del eje de medición. Así que para mí eso me complica. Y el lenguaje, siento que este último tiempo me he ido perfeccionando las cosas que me costaba, el tema de la lectura, he estado trabajando en capacitación, el tema de la escritura también. Entonces siento que el lenguaje, si hay cosas que me faltan todavía, las estoy mejorando. ¿Cuáles serían esas cosas que están mejorando, Mary? Ahora Sí, estoy claro. trabajando estoy trabajando en la capacitación, en estrategia de lectura y escritura de los estudiantes. Ya. Entonces, esos son los que yo siempre voy mejorando. ¿Ya? Porque Ya. como tenemos ciclo de primero y segundo, además que los estudiantes van cambiando, pero el contenido sigue siendo el mismo. Entonces tengo que ir buscando nuevas estrategias para llegar a esos estudiantes nuevos. ¿Ya? Entiendo. Estoy buscando como más bien estrategias para trabajar en los contenidos que buscar, por ejemplo, cómo enseñar un contenido, sino que estrategias para enseñar el contenido. ¿Me expliqué? O sea, no, Sí. medio repetitivo. No, pero sí, creo que se entiende. Bueno, la pregunta no tiene que ver tanto con la estrategia de enseñanza, sino más bien con el dominio del contenido. Porque creo que también los profesores, que un profe diga que yo me la sé toda, yo creo que también es, como TP no me la sé toda, como director no me la sé toda, como profe no me la sé toda, entonces yo creo que también es una cuota de humildad que hay que tener, de que claramente hay cosas que no domino a la perfección y que tengo que mejorar. Ya, yo creo que aquí... Pero yo siento que, por ejemplo, en matemática y en lenguaje, siempre he tratado de ir perfeccionando. No tanto Claro, así, sí. en historia es la asignatura que a mí me cuesta más. Ya. Ya, pero como ahora estamos hablando de lenguaje y matemática, Sí. voy dentro de eso. Pero en Bien. historia ahí yo sí me Esperar a cuesta. Matías que ingrese. Sí, claro. Y Está bien, Mary. porque, Entiendo. hola. Sigamos con... ¿Alguien quiere opinar o no? ¿Alguien quiere opinar o no? ¿Alguien habló? No, ya. Sigamos con la misma pregunta. Me gustaría escuchar a Fabián ahora nuevamente. ¿Está por ahí, Fabián? Sí, aquí estoy. Sí, Fabián. Sí, antes de decir eso, quería decir, en relación a lo anterior, una ¿Ya? de las fortalezas también, una de ¿Ya? las fortalezas yo creo que está cuarto, y que tenemos yo creo que los profesores de cuarto y también los de segundo, que nosotros ya conocíamos a nuestros estudiantes, tuvimos un año para conocer a nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces cuando llegó esto lo de la pandemia, nosotros ya sabíamos, por ejemplo, cómo eran nuestras normas en aula, cómo eran las características de nuestros estudiantes, y en base a eso poder replantear nuestras clases. Así que yo eso lo veo como una buena fortaleza. Okay. Y respecto, por ejemplo, a lo de lo que está preguntando ahora, yo también me siento mayor seguridad en lenguaje, dado que también estoy participando en una capacitación respecto al currículum priorizado en lenguaje, y esa básicamente trata también de las estrategias de lectura. Entonces, en base a eso, y en vista de los resultados que vieron mis estudiantes en lenguaje, siento un poco más de seguridad en eso. Pero igual me cuesta, por ejemplo, a la hora de que los estudiantes puedan trabajar la profundización de la lectura, ¿ya? Porque eso es ir más a lo específico, ya en reconstruir acciones, por ejemplo, en cómo el estudiante describe, no sé, los hechos donde ocurren las acciones del cuento, por ejemplo. Y en matemática siento que ahí no tengo una seguridad, no me cuesta plantearme así con mayor seguridad. Siento que es como mi debilidad. O sea, lo sé, y siempre antes de hacer la clase, por ejemplo, estudio harto para poder plantear el contenido que voy a enseñar, pero Claro. así he sentido que ha sido como, por ejemplo, mi debilidad. Y respecto, por ejemplo, a lo que los estudiantes trabajaron,
En la prueba estuvieron más bajos en lo que fue patrones, que es un 1A que es imprescindible, y en geometría, ¿ya? Y en problemas matemáticos, si bien como está ligado también con lo que es lectura o con lenguaje, ahí los estudiantes anduvieron bastante bien. Oye, Fabián, y respecto de la clase en aula virtual, ¿es más complejo enseñar matemática en aula virtual? Sí, Sí, no, ¿por qué? sí, es más complejo porque, por ejemplo, uno no está con el estudiante acompañándolo en el proceso. Porque, por ejemplo, uno lo explica, pero el estudiante no está, uno no ve cómo el estudiante está resolviendo, por ejemplo, qué operación está realizando, por ejemplo. Y después uno pide que el estudiante lo que decía antes, que el estudiante lo explique, pero claro, uno no estuvo acompañándolo porque en aula, en clase normal, uno cuando un estudiante no entiende, está al lado y le está en el cuaderno, por ejemplo, dando diferentes estrategias, ¿cierto? Para Bien, poder que el estudiante ¿y logre resolver. ¿Sí? crees tú que existe alguna manera como de, de asegurar que el estudiante entienda de mejor forma más allá de lo que el profesor le explica a través del micrófono en aula virtual? Por ejemplo, compartiendo tutoriales, videos explicativos, aplicaciones y otros elementos. Claro, sí, claro que sí. ¿Sí? Es que a lo que voy yo, que por ejemplo Ujú. en la aula tradicional, ¿cierto? Es mucho más rápido. Claro, Acá no, es acá verdad, es como más es complejo verdad, porque, claro, hay que seguir diferentes pasos para que el estudiante pueda entender esto. Por es ejemplo, verdad. la plataforma nos ofrece una pantalla, ¿ya? Claro, entonces yo puedo enseñar al estudiante en la pantalla, pero no es lo mismo que, claro, cuando yo estoy en su cuaderno y puedo intervenir en su cuaderno, cuando veo que se te equivocó y podemos corregir de nuevo, ¿ya? Pero como decía también, delante, como esta fortaleza que tenemos, que conocemos a nuestros estudiantes, nosotros en base a eso, ya sabemos, por ejemplo, a qué ese estudiante le va a costar y cómo lo puedo ayudar, ¿ya? Pero claro, sigue siendo esa una de las debilidades, que requiere bastante más tiempo para poder lograr que el estudiante pueda entender o construir este aprendizaje. Ok, Fabián. Me gustaría preguntar lo mismo a la profesora Gladys también. Me pilló justo de pie. Disculpe. Mire, yo creo que fortaleza, yo creo que en general en lenguaje y matemática es que intento recurrir a variadas metodologías, pero lo que más me falla y la debilidad está en que las metodologías que son allegadas a la computación, ahí quedo como al debe, y es lo que es atractivo para los niños ahora actualmente. Ya. He tratado, en la parte concreta, he tratado de innovar y hacerlo a través, y he logrado, he tenido bastantes logros, pero mi gran fortaleza, por ejemplo, el lenguaje, es la parte de la comprensión lectora, porque he aplicado todo los conocimientos que tengo en comprensión lectora en las diferentes fases y he tratado de llevarlo a cabo en esta nueva normalidad que tenemos de hacer clases en línea. En matemática, lo que me cuesta un poco es el tema de abordar los problemas matemáticos, de llevar a problemas matemáticos porque todos los contenidos los tenemos que llevar a problemas finalmente. Cualquier contenido que sea, numeraciones, medición, lo tenemos que llevar a problemas matemáticos. Y en esa parte estoy como un poquito al debe. Y he tratado de ir innovando, como le digo, en diferentes aspectos y avanzando también en lectura. Estamos ahora en una capacitación, que si bien es cierto, no, la capacitación es a través de textos que tenemos que leer, comprender y después presentar nuestro trabajo y nuestra estrategia para enseñar a los niños. He ido avanzando bastante también. Eso es lo que puedo, no sé si me quiere preguntar algo. No, me queda más o menos claro. Dejo el micrófono abierto si alguien más quiere comentar sobre el área de dominio de contenidos. Sobre cuáles son los contenidos donde tengo mayor y menor dominio al resto de los profesores. Si no, pasamos a la cuarta área. Bien, pasemos a la siguiente área que tiene que ver con, ya estrictamente relacionado al acompañamiento pedagógico.
Ahora, hemos tenido una pequeña reflexión de casi 2 horas. Ay, que pasa rápido el tiempo. Sí, claro. De casi ya 2 horas, nos vamos acercando a las 2 horas respecto de los resultados, factores que explican, aprendizaje menos logrados, prácticas pedagógicas, si son adecuadas o no adecuadas, fortalezas, debilidades, elementos para mejorar, dominio de contenidos. En función de esta pequeña conversación que estamos teniendo, este diálogo sobre nuestras prácticas, sobre el dominio de lo que manejo, qué no manejo, dónde me va mejor, qué tengo que mejorar, en función de ese resultado de la evaluación formativa, es que se plantea este acompañamiento pedagógico. Y por lo tanto, este acompañamiento pedagógico lo queremos plantear, como bien decía el director al inicio, cuando introduce el tema, de una forma que sea validada por todos, y para eso es que yo les quiero plantear la primera pregunta, y aquí me gustaría a lo mejor escucharlo a todos rápidamente, o dejo el micrófono abierto también. ¿Qué espero yo, como profesor, en términos generales de un acompañamiento pedagógico, tanto de la forma como del fondo? Eso es importante. Yo espero que, como profesor, yo también hace unos años estaba en aula, y yo esperaba que el acompañamiento pedagógico también tuviera un sentido, que no fueran a mirarme nomás al aula sin ningún sentido. ¿Qué espero entonces como profesor de un acompañamiento pedagógico? Y en segundo lugar, no podemos olvidarlo del contexto de crisis sanitaria y educación remota que estamos teniendo. Entonces, aparte de lo que yo espero de un acompañamiento pedagógico, ¿de qué manera se puede realizar este acompañamiento pedagógico de manera efectiva? Acompasamiento. Ya no es acompañamiento, es acompasamiento. ¿Qué espero entonces de este acompañamiento en este contexto de aula virtual, para que sea efectivo y para que tenga sentido y para que sea un aporte y para que también sea un proceso de aprendizaje, de diálogo y reflexión en conjunto, para que se dé el espíritu de las comunidades también de aprendizaje? O sea, yo creo que una comunidad que aprende en conjunto. En los colegios no solamente aprenden los estudiantes, aprendemos los profesores, los equipos directivos, todos aprendemos. Entonces, el acompañamiento pedagógico tiene un poco este sentido. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué espero yo de un acompañamiento pedagógico? Bien. Micrófono abierto. Yo. Bien. Alejandra, ¿sí? Yo, Lucía, después tú. Bueno. Bueno, uy, qué buena amiga. Después. Lo voy a relacionar con la pregunta de la asignatura. En función de los resultados, ¿cuáles domino más o domino menos? Yo, por lo personal, en esta circunstancia, porque no puedo separar que estamos haciendo clases virtuales, siento que no domino nada, porque todo ha sido un ir aprendiendo, un ir viendo cómo entregamos mejor los contenidos, los conceptos, para que los chicos se vayan apropiando de ellos, en especial en matemática, cuando es difícil trabajar con material concreto, es difícil que ellos vean. Entonces ha sido todo un desafío, ha sido todo, por lo menos para mí, así como de mucha ansiedad, de mucha preocupación, profesionalmente hablando, y porque hay inseguridad. O sea, ¿estarán los chicos entendiendo? ¿No estarán entendiendo? ¿No les puedo mirar sus caritas? En fin. ¿Qué espero yo de ese acompañamiento? Eso, que alguien desde afuera pueda entrar a mi clase, que me produce mucha ansiedad. A mí me produce mucha ansiedad los acompañamientos. Yo no lo pasé bien en un tiempo, lo pasé muy mal, para mí va a ser muy difícil. En un principio poder asimilar que alguien me esté mirando, pero más allá de eso, que siento yo, es que alguien pueda decirme, mira, de afuera se entiende, no se entiende. Te sugiero esto otro. Eso espero. Simplemente eso, porque no lo puedo separar que no estamos en aula virtual, es una realidad. Es nuestro contexto. Entonces, eso es lo que yo espero, que alguien me pueda decir, ¿sabéis qué? Bien, o ¿sabéis qué? No se entendió nada, Ale, y te ayudamos, y vamos por este otro lado, y ya, yo diré, la embarré durante todo el año, y claro, no me han entendido nada. Sugerencias, ayuda, apoyo, así como mirar de afuera y ayudarme a mejorar. Eso espero. Ok, Alejandra. No avanzo con los objetivos, yo no soy apurete con los objetivos.
Yo todavía estoy, por ejemplo, en lenguaje con el objetivo número 4, que es prioritario, porque para mí es importante que el cabo entienda que lo que es explícito, y a las 2 clases les pregunto, no lo vuelven a entender, entonces lo vuelvo a dar, porque los chicos tienen memoria a corto plazo, los aprendizajes trato de que sean un poco más significativos para que ese aprendizaje quede, entonces a lo mejor me falta la motivación, a lo mejor me faltan un montón de otras cosas que yo no las estoy viendo en este momento, con mi compañera en este caso. De repente uno en sí misma, en uno mismo, y es difícil. Eso espero yo. Y un poco, Alejandra, ahí bajar las ansias, porque que nosotros como acompañantes nos vamos a ir a darte recetas. Tú sabes que nadie tiene la receta exacta para hacer una clase perfecta. Eso lo tenemos todo súper claro. Lo que nosotros como acompañantes lo que vamos a hacer es ayudarte a reflexionar en relación a tu práctica, a tu clase. El poder plantearte preguntas desafiantes a ti, el preguntarte, bueno, cuéntame cómo fue tu clase, qué fue lo mejor y lo peor que tú encontraste en tu clase. No sé, esto es lo peor. ¿Por qué crees que fue lo peor que hiciste en la clase? ¿Cómo puedes mejorarlo? Porque fíjate que los expertos en el aula son ustedes. ¿Me entiendes? Son ustedes. Lo que nosotros podemos hacer ahí es poder acompañarlos a este proceso de una reflexión un poco más profunda. ¿Me entiendes? El poder analizar la clase. ¿Y por qué lo planteo así? Porque fíjate que uno de los indicadores más bajos en los portafolios de evaluación docente son los niveles de reflexión de los profesores y fíjate que la interacción pedagógica. Y esa interacción pedagógica se da entre el profesor y el estudiante, o sea, la actividad de aprendizaje. Entonces, eso es clave para nosotros, ir a acompañar la actividad profunda de aprendizaje y desde ahí poder reflexionar en relación a esa actividad y poder decir, oye, mira, esta actividad, ¿cómo crees que te fue? Sí, aprendieron los chicos, creo yo que aprendieron. ¿Cómo te das cuenta tú que tus chiquillos aprendieron con esta actividad? Y claro, desde la reflexión tú sola vas a empezar, solos vamos a encontrar las respuestas, fíjate, para poder mejorar las prácticas pedagógicas en el aula, porque si ustedes van con la expectativa de que nosotros nos vamos a sentar frente a ustedes en una pantalla a darles recetas y decirles esto estuvo mal o esto estuvo bien, déjenme decirles que esa expectativa es la que no se va a cumplir. Y soy claro en eso, nosotros no vamos a ir a darles recetas ni a criticarles su clase, a decirles esto estuvo malo, esto estuvo bueno. Ustedes solitos nos van a empezar a decir, con la evidencia que ustedes van a poder comprobar ahí, van a poder decir, sí, en realidad esta actividad yo pensé que me salió buena, pero en realidad al final de la clase hice una pregunta y ningún alumno me la pudo responder. ¿Te das cuenta? Ese es el nivel de reflexión y ese es el diálogo pedagógico que tiene que darse. O si tú me dices, esta actividad fue pésima, no me gustó, los chicos ninguno aprendió, pero fíjate que al final de la clase, y como yo voy a estar mirándote tu clase, voy a decir, pero tú hiciste una pregunta que fue desafiante y fíjate que todos los chiquillos te la respondieron y que respondía realmente al objetivo. ¿Te das cuenta? Entonces, de repente uno cree cosas que una persona acompañando ve otra cosa distinta, pero al tiro les dejo claro, chiquillos, nosotros no vamos a ir a entregarles recetas absolutamente de nada. Esa visión del acompañamiento al aula es una visión súper retrógrada que ya no nos interesa a nosotros reflotar en este proceso. ¿Ya? Sí, estoy de acuerdo con lo que plantea el director y yo creo que para complementar la idea de la reflexión pedagógica, yo creo que una cuestión súper importante que podemos como aportar además en esa reflexión es como un poco tensionar cuáles son esas como teorías de acción que cada profesor tiene, que se equivalen a las creencias de cómo debería ser una buena clase, qué es una buena clase, qué es una buena estrategia y cómo debería ser una buena estrategia. Yo creo que tensionar a partir de algunas preguntas que pudiéramos hacernos en conjunto, esas creencias y esas teorías de acción sobre lo que yo hago dentro del aula, en aula virtual, creo que también puede ser un aporte para la reflexión y que es lo que finalmente genera cambios en las prácticas pedagógicas. Lo que genera cambios no es que alguien te diga esto está bueno, esto está malo, sino que lo que genera cambios es la reflexión personal y a partir de un diálogo con un par, con un colega del área, otro profesor. Me gustaría seguir escuchando al resto de los profesores. ¿Quién venía? Lucía. Yo. Lucía. Sí, Lucía. Bueno, yo quería comentar, como decía Alejandra también, que el tema del acompañamiento fuese, no como, por lo menos voy a ser súper honesta, como yo lo viví el año pasado, en 2 ocasiones me fueron a acompañar, en una tuve una retroalimentación, en la segunda nada, entonces considero que es importante que
estos procesos tengan un sentido, y que no sea como para llenar un documento, para tener una evidencia, sino que tenga un sentido real en donde nosotros como profesores podamos aprender y podamos mejorar. Porque en el fondo la idea de todo esto es que nosotros podamos mejorar nuestras prácticas, que esto se vea, sea visibilizado en el aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Entonces considero que es importante que este acompañamiento tenga sentido, sea en un ambiente respetuoso, en donde, como decía don Juan Pablo, se genere la instancia de reflexión, porque muchas veces para nosotros no es tan fácil reflexionar. Muchas veces creemos que lo hacemos todo súper bien y en realidad yo creo que siempre tenemos mucho que aprender. Entonces considero que la idea del acompañamiento es que sea un acompañamiento real, en donde se genere una conversación en un entorno respetuoso, en donde yo también sea capaz de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, y la otra persona sea un apoyo, no como que te esté criticando, que oye, te equivocaste en esto. Entonces es como eso, que tenga sentido, que sea un apoyo real para que mejoremos nuestras prácticas y en el fondo que los niños aprendan. Eso considero. Y también quería comentar que yo creo que este no es el mejor momento para hacer el acompañamiento. Una, porque estamos en un tema de crisis sanitaria, que como les explicaba muchas veces nos cuesta el tema de la tecnología. Y también quiero responder a una pregunta que había hecho don Salvador sobre el aprendizaje de matemáticas en aula virtual. Yo considero que para mí matemática es una de es mi gran debilidad, y creo que la matemática para los niños, para que realmente tenga sentido y sea significativo, desde los primeros años se tiene que trabajar con material concreto. Entonces considero que en el aula virtual es súper complejo trabajar con material concreto, y creo que ahí también se complica el aprendizaje de las matemáticas en aula virtual. Eso. Ok, gracias Lucía. Importante lo que mencionas. Seguimos con el micrófono abierto. Yo creo que esta parte es re importante que pudiéramos opinar todos los profes, porque finalmente es el acompañamiento que vamos a hacer a ustedes. Fabián había... quería comentar. Yo, Salvador. ¿Quién primero, director? No estoy viendo. Había levantado la mano. Fabián y Katy. Fabián y Sí, Catherine. yo quería comentar que, bueno, yo tuve la semana pasada un acompañamiento con Lilian, y para mí fue muy provechoso, y me encantaría que ese acompañamiento, el que vamos a tener, sea como lo que hizo Lilian conmigo. Para mí, Lilian fue un aporte, fue una persona que me ayudó en la clase, por ejemplo, participó con los estudiantes. Cuando yo hacía preguntas, por ejemplo, que a los niños que me contaban experiencia respecto, estamos viendo lo de los terremotos, por ejemplo, y erupciones volcánicas. Y le pedí yo a los estudiantes que contaran una experiencia respecto a eso, y Lilian también también participó, también contó su experiencia. Entonces y bueno, los niños también lo agradecieron, entonces se sintieron bastante cómodos. Y bueno, yo también como profesor me sentí súper cómodo. Fue súper provechoso. Después de eso, nosotros el día lunes tuve la retroalimentación por parte de Lilian, y me ayudó harto, porque a veces nosotros somos muy críticos y a veces no vemos lo positivo. Por ejemplo, yo dije, oh, esta clase, me costó ver lo positivo de la clase, pero cuando tuve con Lilian, me dijo muchas cosas que, claro, que yo en el momento no las veía. Y siento que eso también me ayudó, por ejemplo, a decir, voy por buen camino, debo mejorar esto, quizás mejorar, por ejemplo, el inicio, o a la hora de explicar, por ejemplo, explicar el objetivo. Entonces, para mí fue bastante provechoso. Entonces, me gustaría que el acompañamiento fuera así. Y además también, Lilian, antes de iniciar conmigo el acompañamiento, me explicó en qué iba a consistir, y yo sabía lo que Lilian iba a hacer. Entonces, no fue tampoco de sorpresa, y explicó básicamente cuál iba a ser, o lo que ella iba a realizar en la clase. También se presentó, además, ella se presentó ante los estudiantes, apareció con su nombre, no como un estudiante que no se conectaba antes. Entonces, para mí no me sentí incómodo para nada, en ningún momento, así que ojalá sea así. Excelente. Eso. Entonces, Lilian va a hacer todo el acompañamiento, entonces. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Ya, Lilian, usted va a estar ahí para acompañar a todos los profes. Gracias, Fabián. ¿Catherine venía después, Katy? Sí, aquí estoy. Bueno, comparto en gran parte todo lo que han mencionado mis colegas, de lo que decía Lucía, si no me equivoco, de que sea realmente un acompañamiento, que no volvamos a tener las experiencias anteriores que son frustrantes,
me sumo a las palabras también de Fabián, de que estamos en un momento muy complejo y que también es bueno, así como los niños necesitan refuerzo positivo, también que a nosotros nos digan, fíjate que estás haciendo bien esto, que para nosotros esto es nuevo, entonces no todo es malo de lo que estamos haciendo, quizás nos frustramos mucho más de lo que nos debiéramos frustrar, quizás tan mal no lo estamos haciendo. Entonces creo que por ahí va el tema. Me parece muy bien lo que hizo Lilian tomándola como ejemplo, en el sentido de que ella pueda participar en la clase, que se presente. Eso. Respecto a lo que habían hablado antes, yo discrepo un poco con lo que menciona la Ale en el tema del OA. A mí me pasa, no sé si estará bien o no, y ojalá el equipo directivo me lo pueda corregir. Yo siento que a pesar de que estemos en pandemia, el OA debe ir progresando. Yo no soy de la idea de la ansiedad propia que me caracteriza, ¿ya? No poder quedarnos ahí pegados porque si no tampoco hay avance y los estudiantes y los apoderados también se dan cuenta que estamos dando vueltas dentro de lo mismo. Entonces yo creo que también ahí, si yo, Catherine, me quedo pegada, debo buscar la forma de cómo avanzar. Y también tengo que tener en cuenta que de 10 estudiantes siempre va a haber uno que quizás no logre nunca ese objetivo, ¿ya? Entonces hay que poner ojo ahí. Me quedo dando vuelta a eso, por eso lo menciono. Básicamente es eso. Yo espero que me acompañen, como dice la Catherine, palabra. Quiero ¿te ser puedo preguntar acompañada algo? y quiero sentir un apoyo. Dígame. Pregunta para ir aclarando cosas también sobre el acompañamiento. ¿Cómo Diga. defines tú algo que dijiste como qué vendría siendo para ti una experiencia frustrante? Tú lo mencionaste de esa manera. Ay, a ver. Quiero entenderlo porque es una manera que también que nosotros, para tomar nuestras precauciones sobre si hay coincidencia en que esas experiencias que tuviste frustrantes realmente no corresponde, por ejemplo, como parte de un acompañamiento, para descartarlo. A ver, por ejemplo, que nosotros sabemos de base que yo no puedo partir por lo negativo, ¿ya? Y el error es una instancia de aprendizaje. O sea, el error, inclusive ya hay autores que lo mencionan, que el error pedagógicamente ni siquiera se debe tomar como el error, sino que es un momento, una instancia pedagógica para poder sacar adelante a nuestros estudiantes. Así mismo con nosotros. Entonces, si a mí me dicen en algún momento, mira, esto nunca más, no lo vuelvas a hacer, yo no tengo ni siquiera una razón para poder responderte, porque si tú vienes, Salvador, y me dices, por ejemplo, si tú me acompañaras, ¿sí? Y me dices, no, Catherine, eso es imposible. ¿Qué sientes tú? Eso es frustrante. Yo, de los años que llevo en el colegio, muchas veces a mí me fueron a acompañar y se me criticaron cosas que no tenían ni siquiera que ver en lo pedagógico. La verdad es que no, inclusive después que me sentí mal, después dije, que es total, yo sé cómo estoy haciendo las cosas. No quiero que pase eso con el acompañamiento, quiero que me sirva, quiero que me aporte, porque si no, va a ser tiempo perdido. Lo último, para ser breve, Lucía mencionó algo de matemáticas, que es sumamente fundamental en los niveles que trabajamos nosotros. Los niños aprenden cardinalidad, conteo, etiquetar, qué sé yo, todo lo que sea matemático es concreto. Y el aula virtual en ese sentido no es un aporte, porque yo puedo pedir chapitas en la casa, puedo pedir que cuenten cucharitas, qué sé yo, pero ahí es un foco que tenemos que visualizar, que es muy complejo el tema de matemáticas. Sí, es un aspecto fundamental. Eso. Quizás esa puede ser una propuesta para mejorar en el primer ciclo. ¿Cómo vamos a trabajar matemáticas desde el punto de vista de la necesidad de lo concreto? Bueno, es algo que vamos a ir analizando. Sigue el micrófono abierto entonces para más intervenciones, colegas. Gracias, Catherine. Yo quiero decir algo. De nada. Lucía de nuevo. Lucía por 2. ¿Por qué por 2? No, no, por uno solo. No quiero por 2. ¿Por qué por 2? No, porque habías comentado, entonces. Ya. No, si no hay problema, Lucía, no hay problema. No, pero yo quería ir a algo corto. Sí, dale nomás. Como Alejandra decía, que a veces ella no avanza,
si un objetivo no está logrado, yo creo que eso es súper importante. Es importante que nosotros tengamos un andamiaje con los estudiantes de aprendizaje, porque no podemos ir avanzando, 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 si no lo logran. Entonces considero que la estrategia que está utilizando la colega es buena. O sea, si bien no nos vamos a demorar 5 meses en un objetivo, pero que ella tenga la cautela de que los estudiantes logren el objetivo y luego avanzar, creo que es correcto. Porque si no vamos generando Sí, muchos vacíos y no podemos ir, en el fondo es como crear un edificio sin una base. Eso, sí, solo yo eso. creo que eso, bueno, ahí son decisiones. No, Personales. sí, como colegio quizás no tenemos una postura respecto de eso, pero yo creo que esto ocurre tanto de la manera presencial como va a ocurrir de manera virtual. O sea, siempre van a haber diferencias en términos del logro de aprendizaje Claro, de los estudiantes, ya sea presencial o virtual. O sea, una realidad porque los claro. estudiantes tienen distintas capacidades, distintas maneras de aprender, distintos tiempos, además. Yo creo que hay que ir tomando decisiones de manera Claro. cautelosa. Pero el ideal, Otra, o sea, pues desde el ideal o desde la literatura, es que para poder crear un aprendizaje o poder generar instancias, yo no puedo avanzar con vacío, porque si no después llegamos a cuarto básico, como un poco como algunos contenidos o algunos objetivos tambaleando. Es como Claro. mi humilde opinión. Claro. Por eso hay objetivos que son, por eso la Que son priorización esenciales, curricular, que son, por eso la priorización curricular se pone de manifiesto cuáles son esos objetivos que son considerados como fundamentales, imprescindibles para seguir avanzando. claro. y yo Ujú. quiero mencionar algo también apoyando, bueno, y respecto a la pregunta, Ya, apoyando lo Madeleine. que dice Lucía, porque además de la priorización nos permite en este momento esa flexibilidad. De hecho, para eso Sí, se claro. elaboró la priorización, para poder Sí, claro. otorgarle más tiempo, se disminuyó Sí, el sí, objetivo, el contenido, es entonces verdad, yo encuentro algo es verdad. favorable, algo positivo. Y respecto de la pregunta, Madeleine, Y del volviendo a la pregunta, acompañamiento, sí, no ¿qué sé si lo esperas tú mencionaban del anteriormente, acompañamiento? el Yo creo que acompañamiento va a aprovechemos de... ser un periodo No, cíclico. Vamos a hacer cuántos acompañamientos, no sé si lo dijimos anteriormente, si es que lo dijimos, me olvidó. O nos ha dicho, no se ha dicho. Porque me creo que no acuerdo, lo por hemos ejemplo, dicho, director. el año pasado, no nos ha dicho, se realizó un acompañamiento de 3 observaciones. Entonces, en el primero como que identificábamos factores para mejorar, en el segundo lo aplicábamos y en el tercero ya se consolidaba. Entonces, ese acompañamiento a mí me gustó bastante, porque permitía también ver el progreso y cómo se mantenían las otras prácticas también que eran positivas, y permitía ver un progreso en las falencias que se podían presentar. Entonces, también sería una buena instancia. No sé si el tiempo nos acompaña. También concuerdo en que tampoco tiene que ser un peso esto del acompañamiento por la situación en la que estamos. Y también como una instancia que la encontré positiva por la contención emocional hacia nosotros, porque como es primera vez que trabajamos en esta área, muchos somos muy críticos, como decía Fabián, somos muy críticos con nuestro trabajo. Entonces, el hecho de ver cosas positivas, de verlo desde fuera, también es contención emocional para nosotros y eso es súper favorable y a mí me gustaría mucho. Y redundar también en lo que decían mis colegas, que tiene que ser positivo, que no mencionan los errores en medio de la clase, también unas anteriores, era como, no, es que la profesora lo dijo mal. Ya, era horrible, porque uno más encima como que se descoloca, se pone nervioso, entonces al final, y uno queda con el trauma, yo ni siquiera me acuerdo qué era lo que dije mal, solo quedé con la sensación de algo hice mal. Entiendo. Madeline, Director, ustedes sí. también algo nos conocen ya, po. Sí, Ustedes, pues, ustedes ya tampoco somos personas tan desconocidas para ustedes, pues ustedes saben cosas que no vamos a hacer, que somos profesores también, pues me entiendes, o sea, a mí cuántas veces también me fueron a acompañar al aula y también pasé por exactamente los mismos procesos que ustedes cuentan, pues o sea, de una persona sentada atrás con una lista casi como una supervisora de puestos internos, marcando si cumplía o no cumplía, y uno prácticamente adelante sudando la gota así como chuta, y me digo esto mal o escribo algo mal. Fíjate que a mí una vez pasé una talla en un acompañamiento, escribí una palabra con una falta de ortografía y la acompañante se paró, la borró y la escribió ella, ¿me entiendes? Entonces, eso claramente es lo que no buscamos. Nosotros no buscamos, no vamos a ir a buscar el error, chiquillos. Todo lo contrario, eso no. Vuelvo a insistir en lo mismo. Nosotros vamos a sentarnos a reflexionar con ustedes. Si ustedes hacen una actividad, nosotros vamos a saber de esa actividad, vamos a compartir la actividad, vamos a participar, vamos a ser un profesor más junto a ustedes, orientar, acompañar en el momento.
y después juntarnos a reflexionar, a poder cómo podemos mejorar las prácticas, pero yo también quiero que ustedes se sientan acompañados con esto. De verdad que para nosotros no es una cuestión que vamos a ir a buscar el error, la falla o dónde se están equivocando. Absolutamente no es nuestro objetivo. Así que ahí darle la tranquilidad necesaria. Mary también quería hablar algo. Levantó. Sí, yo quería comentar también que fuese un proceso planificado. Entonces, así también las personas que van a hacer los acompañamientos saben el objetivo que nosotros estamos trabajando, saben la clase que dónde van a ir para poder aportar, porque o si no va a ocurrir eso de que van a ir a observar y van a surgir intervenciones, pero quizá sería mucho mejor la intervención si va a estar en conocimiento de lo que se va a hacer. Eso. Sí, Mary, está considerado. Sí, que sea coordinado. Sí. Ya, pero eso es lo que quería preguntar, don Salvador. Sí, Alejandra. Bueno, me acordé ahora que la Mary lo dijo. Me pasa que preparo una clase con un objetivo y no me resultó esa clase. Y en la planificación del IRMI va a salir que yo tengo otro objetivo, pero yo voy a volver a hacer el objetivo o la actividad que no me resultó por distintos factores. No va a ser el IRMI porque en el fondo, igual, una vez yo me acuerdo que usted, Salvador, dijo que lo importante es que el IRMI quede ahí la evidencia, lo que ustedes vayan haciendo dentro del aula es otra, dentro del aula, es otra cosa. Sí, claro. ¿Sí? Es que finalmente las planificaciones, siendo súper realistas, Alejandra, como profesores que somos, nunca tienen un correlato 100% de la realidad en lo que pasa en el aula. La planificación nos tiene que servir como una guía orientadora, como una carta conductora de lo que vamos haciendo, del proceso, porque nunca están siempre las condiciones, ven en este contexto. Lo que me interesa es que el IRMI, sí, me interesa que el IRMI quede el registro de lo que se está haciendo y se aplique en el aula virtual con mayor o menor dificultad. Eso lo va a dar si un día no se pueden conectar porque se cortó la luz en el barrio, la comuna, claramente no se va a poder hacer, así que descuida de eso. Y de todas maneras, Alejandra, una clase que no resulta bien también es una instancia para el diálogo, y como bien decía el director, también va a servir para eso, no va a ser para recriminaciones ni nada por el estilo, así que también por mi parte creo que ya igual algo nos hemos ido conociendo en este tiempo, no es mi manera de moverme con los profesores, así que también tranquilidad con eso. Ninguno. Salvador, para ir ya cerrando, porque ya se quedó un poquito más de 2 horas, presentarles a su acompañante, ¿ya? Para hacer la reunión. Contarles que, espera un poquito para verle la cara a todos, detener, participar. Voy a soltar, ya. Okay. Bueno, contarles que en primero básico en lenguaje va a estar Claudia acompañando a las 2 profesoras, así que preséntate, Claudia, ahí. Hola, Claudia va a estar en primero básico con las 2 profesoras acompañando, ¿ya? Solamente el lenguaje, ¿ya? La idea es que ahí se puedan después ustedes tener alguna reunión de coordinación, se puedan coordinar una vez que presentemos, el lunes vamos a presentar el calendario de los acompañantes. Calendario. Y desde esa reunión también vamos a levantar la pauta de acompañamiento para que después podamos consensuar en una futura reunión todos y comencemos con los acompañamientos. La idea es que ustedes, Katy, las 2 profesoras de primero, tengan una reunión con Claudia, puedan agendar los acompañamientos, discutir un poquito la pauta y ustedes también ahí regirse por el calendario, ¿ya? En primero básico también, en matemática, va a estar acompañando Irene Becerra, las 2 profesoras de primero, así que saluda Irene, di hola a tus profesoras de primero, va a estar Irene acompañando en matemática, ¿ya? En segundo básico, ayúdenme, ¿quién va aquí? Segundo básico. Yo lo tenía anotado. Sí, es que no tengo mi cuaderno acá. En segundo básico, a Marianela. Yo lo anoté. Segundo básico va la Lili en lenguaje y Patricia en matemática. Ya, ¿Patricia está por ahí o no? ¿Se cayó? Fue a una reunión, tenía una reunión. Sí. Con su comunidad. Ah, ya. Entonces Patricia y Lilian, las 2 chicas no están, acompañan en lenguaje y matemática respectivamente a los segundos básicos. Tercero básico, aquí va Soraya con lenguaje, si no me equivoco, y Marianela con matemática, ¿ya? Marianela, matemática, y sí, Soraya, lenguaje, también tengo lo mismo. Y cuarto básico, don Salvador.
Lara va a cuarto básico en lenguaje. Lenguaje. El lenguaje, y yo voy en cuarto básico con matemática. Así que ahí nos vamos a estar encontrando en esas clases. La idea es que podamos coordinar algunas reuniones durante la próxima semana también para poder ver. Así que, bueno, despedirnos nomás, nos vemos el... Hola, ay, don Juan Pablo, Katy. una última consulta. A mí me llegó un correo de acompañamiento de Soraya. ¿Eso es otra cosa? Salvador. No sé, A mí no también me sé. llegó. Claro, porque, o sea, Pero, sí. A ver, mira, ¿es uno o son todos? Porque no... para aclarar un poco el tema, una vez que volvemos del receso pedagógico, sí, de esas semana y media de receso, yo le pedí al equipo directivo, con este afán de que se involucrara un poco más en el funcionamiento de la clase, aula virtual, que más que un acompañamiento hicieran un monitoreo de cómo están funcionando las clases, de funcionamiento de los horarios, de cómo están respondiendo los chiquillos en la clase, de que vieran las dificultades que ocurrían dentro de un aula y lo que no. Entonces, creo que Marianela hizo acompañamiento, o sea, monitoreo, no quiero llamarlo acompañamiento, observación, llamémoslo observación. ¿Sí? Observación más bien. No, era una Los chiquillos observación. se conectaban o no se conectaban, cuáles eran los problemas que tenían los chicos. Pero no era una situación netamente pedagógica como en este caso, porque... Como en este caso. Claro. Era más bien de asistencia a los chicos y en esa onda. Fue lo mismo que hizo la Lili con Fabián. Ahora la Lili lo llevó a una reflexión también, no está mal que lo haya hecho, si la Lili lo hizo, pero era como más una observación de cómo era el funcionamiento, Cáter. Y me imagino que eso es lo que va a hacer Soraya, o lo que habíamos planificado con Soraya, ¿no? Ahí nosotros cada uno entraba en las respectivas comunidades que trabajaba. Claro. En esas observaciones de aula. Ahora, la idea es que esas observaciones se tendrían que haber hecho una vez retornando del receso. No sé si Soraya eso todavía se va a hacer o no se va a hacer, ahora que estamos pensando en este acompañamiento, a lo mejor no será tan necesario. No claro, sé. Porque a mí el correo me llegó hoy, entonces yo creo que ya con 2 personas más que tengo que coordinar, una persona más, para mí ya sería multitud, si es suficiente, creo yo. No sé, que Soraya lo señale, porque como te digo, lo que yo esperaba era la observación del receso solamente, pero el acompañamiento es lo que estamos conversando ahora. Lo otro era un proceso de observación general. Disculpa. En el caso mío, mi comunidad es de los grandes, entonces del segundo ciclo hacia arriba, porque trabajo con los colegas de lenguaje y los colegas saben que hoy es netamente más bien a ver cómo están participando los chicos en las clases y cuáles las dificultades que puedan tener. O sea, sí, yo mismo le solicité eso a los colegas, Catherine, con esa intención. Pero es distinto a lo que estamos planificando ahora. Lo que estamos coordinando ahora es el acompañamiento pedagógico. Sí. Distinto. Lo otro es principalmente un monitoreo del cumplimiento de los horarios, de ver la conexión de los chicos. Y cómo los chicos se conectan, en qué minutos se van. Más bien, desde como una labor de inspectoría un poco. Justamente. Una labor de inspectoría. Ella me dice por interno, Soraya me dice por interno, me comunicaré con cada una de ellas para ver estos temas administrativos. Sí, como sugerencia, a lo mejor no entrar ahora en el grupo que vamos a trabajar en acompañamiento pedagógico, no entrar en la parte de inspectoría para liberarlo. Sí, a lo mejor. Yo creo que eso tenía la función, de monitorear, pero una vez volvíamos del receso, pero ya ocurrió ese periodo. Sí. Así es. Porque los chicos no se estaban conectando en la primera semana y había como una angustia en los colegas, entonces fue una forma de ir visualizando esa parte más que nada. Claro. Ya pues, nos vemos entonces el lunes. El lunes tenemos la próxima reunión a las 3 de la tarde, igual está programado, ¿cierto, Salvador? Sí. Debe ser a las 3:30. Bueno, vamos a cambiar la hora, nos vemos el lunes a las 3:30. Para esa reunión vamos a ver una especie de requerimientos de acompañamiento y también poder levantar una pauta, ¿no es cierto? Algunas cosas importantes para poder comenzar ya con la pauta y los horarios y las fechas de acompañamiento, ¿ya? La próxima semana.
Ya, colegas, que tengan una buena tarde. Gusto verlos. Igualmente. Hasta luego. Chao. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Adiós, adiós a todos. Adiós. Nos vemos. Nos vemos, sí.